En una noche llena de tormentas y lluvia, un niño se estaba ahogando en el mar después de caer del barco debido a los fuertes vientos, y la tripulación del barco se contentó con lanzarle un salvavidas porque se negaron a correr el riesgo e intentar salvarlo en tal clima, así que decidieron dejarlo luchar contra la muerte solo. Después de que el niño se puso un salvavidas, intentó sobrevivir y siguió nadando hacia el barco pensando que tenía que luchar por su vida y que soportaría cualquier cosa menos obedecer las órdenes de su padre. Pero una violenta ola del mar lo arrastró a las profundidades del mar y comenzó a perder el conocimiento gradualmente, lamentando su escape de casa. A la mañana siguiente, una niña salió a cazar con su cerdo mascota y le dijo que le traería algo delicioso, pero se sorprendió al ver que su caña estaba enredada en la ropa de un chico desconocido. Así que lo sacó a la playa y se asustó y no sabía qué hacer. Luego el chico recuperó la conciencia y encontró a una chica que no conocía golpeándolo y no dejó de abofetearlo hasta que despertó. Pensó que estaba muerto y había ido al infierno. Luego se sorprendió al verla haciéndole respiración artificial a través de la boca, pero ella lo infló y él voló por el aire como un globo. La chica se dio cuenta de que ningún método de rescate funcionaría con él, aunque si se calmaba un poco vería que él recuperaba la conciencia sin mucho esfuerzo, así que decidió llevarlo al médico de la isla y los residentes comenzaron a reunirse frente a la clínica después de enterarse de la noticia. Luego el médico la regañó porque lo estaba exponiendo a la muerte en lugar de salvarlo, y se preguntó cómo había terminado en esta isla después de que el agua lo arrastrara hasta allí. Luego la chica siguió tocando su cuerpo y se sorprendió de que su pecho fuera plano y no como el de ella, así que el médico le explicó que él era un hombre y no una mujer. Entonces todos los que estaban reunidos afuera de la clínica entraron y el médico los echó de su clínica. Al cabo de un rato el chico recuperó el conocimiento y cuando vio a la chica que lo salvó recordó que ella casi lo besa, así que rápidamente se alejó de ella. Pero ella le dijo que lo salvó de ahogarse y luego le trajo algo de comida, así que le agradeció por su ayuda y le dijo que su nombre era Akito. La chica también le dijo su nombre y dijo que se llamaba Sosu y se sorprendió de que él todavía estuviera vivo a pesar de no haber comido nada en una semana. Entonces él le dijo que pensó que el mar lo había arrastrado, pero parece que está de vuelta en Japón. El médico le dijo que la vida en esta isla no es muy diferente de Japón y luego se sorprendió de haber llegado a una isla que ni siquiera sus habitantes saben dónde está en el mapa. Y el médico le dijo que la razón de eso es porque todos fueron llevados allí hace mucho tiempo como él. Luego, ella comenzó a contarle lo que sucedió hace 130 años, cuando ella puso pie en la isla por primera vez. Como ella formaba parte de una expedición japonesa y fue a descubrir la última tecnología médica en Europa, y durante su regreso una violenta tormenta se desató por la noche y terminaron en esta isla, pero se sintieron afortunados porque era una isla habitable. Construyeron sus hogares en tiendas de campaña y llamaron a la isla Ranto. Akito se preguntó si había barcos que pasaran por la isla y Sosu dijo que no. Sintiendo frustración porque no había otra forma de regresar a casa, el médico le aconsejó que no pensara en nada por el momento y que descansara en la casa de Sosu. En el camino a casa, Akito seguía pensando que debía haber un avión o barco que pasara por la isla y ayudarlo a regresar a Japón. Luego, él notó que había un cerdito en la cabeza de Sosu y ella le dijo que se llamaba Tonkatsu, una mascota que ha estado viviendo con ella durante mucho tiempo. Mientras tanto, una chica misteriosa los estaba observando desde la distancia, pero pronto Sosu notó su presencia y le lanzó una fruta. Y la chica saltó y aterrizó en el suelo y Sosu la llamó Ayani y advirtió a Akito que no se quedara en su casa porque era caótica y llena de suciedad y acusó a Sosu de orinar en su cama mientras dormía. Sosu le lanzó piedras y Ayani las esquivó hasta que sus pasos vacilaron y cayó por una pequeña colina. La ignoraron y continuaron su camino. Ayani juró que sería solo suya y fue entonces cuando un carro cargado de mercancías le rompió la espalda, forzándola a soplar la flecha en su cuerno hacia Akito, quien perdió el conocimiento inmediatamente después de ser golpeado. Recuperó la conciencia en la casa de Sosu y ella le dio algo de medicina para que mejorara, y le dijo que Ayani siempre pelea con ella y la desafía en cualquier momento y lugar, y que se pone molesta cuando está sola. Akito luego le preguntó sobre su familia, y cuando estaban regresando a casa, ella le dijo que no tenía padres y le sugirió que se diera un baño para relajarse un poco. Mientras se relajaba, seguía pensando en cómo terminó en esta isla desconocida y viviendo en una casa con una chica. Sosu se mete con él en la bañera, lo que hace que su rostro se ponga rojo de vergüenza, y se pregunta si ella no ve un problema en que se bañen juntos en el mismo baño. Ayani irrumpe en la bañera y se une a ellos sin previo aviso. Soja estaba indignada por su comportamiento y dijo que se unió a ellos para cuidar de Aktu y ayudarlo a relajarse. Soja dijo que podía cuidar de Aktu sin su ayuda, y continuaron discutiendo sobre eso mientras la nariz de Aktu sangraba de vergüenza hasta que se desmayó. Después de un rato, Sosu le trajo un poco de agua, pero se sorprendió al descubrir que Ayani lo había secuestrado y había puesto una muñeca en su lugar en la cama. Por otro lado, Aktu recuperó la conciencia y se encontró atado al pie de un animal que Ayani montaba y corría a alta velocidad, y le dijo que tenía la intención de llevarlo por la isla, pero pronto su pájaro tropezó y la hizo caer al río. Luego, una chica se le acercó y le dijo que Ayani siempre hace lo que le gusta sin pensar en los peligros, y se presentó a él y le dijo que su nombre es Ren y que trabaja como carpintera, y luego le ofreció hospedarlo en su casa, pero estaba avergonzada. Aktu ignoró su petición cuando se dio cuenta de que había algo en la hierba y casi murió de pánico cuando un enorme oso apareció de repente frente a él, pero encontró a una chica con el pelo verde sentada sobre su cabeza, y cuando ella lo llamó niño, él le dijo que ella es una niña como él y que no hay diferencia entre ellos.
Así que se sintió enojada e hizo que el oso lo atacara y luego le pidió que saliera con ella para compensar su ofensa. Ren estaba furiosa y se peleó con la chica sobre quién se quedaría con él. Aktu pensó que tenía que salir de allí antes de que lo matara alguna de ellas y seguía pensando en una forma de escapar de la isla y al mismo tiempo informarlo a Sosu. Aktu deambuló por las calles, aterrorizado por las miradas que la gente le daba, hasta que una chica lo detuvo al darse cuenta de que algo le molestaba. Así que se escondió detrás de un árbol por miedo y ella le dijo que su nombre era Shikagi. Aktu se sintió algo tranquilizado por su comportamiento calmado, pero ese sentimiento desapareció rápidamente cuando la encontró acercándose a él de manera sospechosa. Y luego la sorprendió a caer inconsciente sin razón, momento en el cual apareció otra chica del césped y se preguntó cómo él pudo esquivar su flecha con la que intentaba golpearlo. Cuando Shikagi recuperó la conciencia, lo siguió y para cuando Aktu recuperó la conciencia, terminó siendo perseguido por 5 chicas raras hasta que fue perseguido por todas las chicas, y Aktu siguió corriendo tan fuerte como pudo, sin saber qué le estaba pasando. Después de un rato, Sosu lo rescató, y se detuvo entre él y las chicas diciéndoles que la abuela del doctor le había pedido que lo cuidara, pero ellas la acusaron de solo fingir hacerlo porque quería quedarse con él para ella misma. Aktu se preguntó por qué todos lo perseguían. Luego la abuela apareció entre los isleños y le dijo que la razón por la que lo perseguían era que no había otro niño en la isla. Aktu estaba aterrorizado y se preguntó a sí mismo cómo sobreviviría en esas condiciones. Entonces decidió hacer un pequeño bote él mismo y escapar de ese lugar sospechoso y se sorprendió de que le dijeran adiós y lo dejaran ir fácilmente. Siguió remando el bote y Sosu le preguntó a la abuela por qué no le dijo lo que le pasaría cuando intentara irse. Y la abuela prefirió que él lo intentara por sí mismo. Entonces Aktu se sorprendió por la aparición de un repentino remolino detrás de él que lo lleva de regreso a la isla nuevamente y choca su pequeño bote. Resulta que la isla está rodeada de remolinos y es imposible salir de ella sin importar lo que haga. Y luego recordó su última pelea con su padre y que le dijo que no podía hacer nada y le dijo que se rindiera, pero se negó a escucharlo e intentó atacar a su padre, pero sin éxito. Aktu decidió no rendirse e intentó de nuevo y cada vez el resultado fue el mismo. Sosu le pidió que dejara de intentarlo porque era inútil, ya que nadie había logrado salir de la isla antes, pero él dijo que nada es imposible para los humanos. Y él siguió intentándolo una y otra vez hasta que descubrió un pequeño hueco entre los remolinos e intentó cruzarlo, pero se sorprendió cuando una ballena saltó sobre él y comenzó a nadar alrededor de su bote. Se dio cuenta de que esta ballena estaba tratando de impedirle alcanzar su objetivo, por lo que se sintió enojado con ella y la golpeó con uno de los remos, lo que enfureció a la ballena y comenzó a perseguirlo en medio del mar, hasta que logró ahogarlo. Entonces Sosu se apresuró hacia él y se lanzó para salvarlo de ahogarse, mientras Aktu sentía que ya no podía resistir y que después de todos estos intentos solo era un cobarde inútil, pero encontró a Sosu viniendo a salvarlo. Luego se sentaron juntos en el lomo de la ballena llamada Sashimi, y ella le dijo que si hubiera cruzado el espacio entre los dos remolinos, habría caído en un remolino más grande que lo mataría, y que Sashimi estaba vigilando esta área para evitar que la gente se acercara. Se dio cuenta de que dejar la isla era imposible, pero se sintió aliviado de que al menos hizo un esfuerzo e intentó salir. Por la noche, Sosu explica por qué no hay hombres en la isla, ya que todos se ahogaron hace 12 años debido a una ola de tsunami que solo aparece cada 100 años después de que todos fueron a participar en una gran competencia de pesca. Akito pensó que el tsunami podría ayudarle a salir de la isla, pero para entonces ya habría alcanzado la vejez, porque aparece una vez cada siglo, así que seguía pensando en lo que le pasaría en el futuro después de que estuviera condenado a vivir el resto de su vida en una isla solo para mujeres. Pero a pesar de eso, sintió que era mejor para él que vivir con su padre. Entonces se sorprendió de que Ayane apareciera de la nada detrás de él, y cuando Sosu escuchó su voz, corrió a la habitación de Akito y la regañó por irrumpir en su casa a esa hora. Luego comenzó una pelea entre ellas mientras Akito estaba atado al suelo, sin poder hacer nada, hasta que Sosu pudo echarla de la casa con una gran muñeca en forma de Akito. Luego notó que una chica las estaba mirando desde el techo, así que la dejó caer y descubrió que todas las mujeres del pueblo se estaban colando en su casa y tenía miedo de su comportamiento. Y luego la abuela apareció de la nada como fantasmas y le dijo que los instintos de las mujeres se habían despertado después de una hibernación de 12 años. La abuela decidió entonces hospedar a Akito en su casa hasta que se celebrara una competición entre todas las mujeres del pueblo, y la ganadora se convertiría en la esposa de Akito, y las demás no tendrían derecho a acercarse a él. Al día siguiente, Akito se sentía mal por la decisión de su abuela de casarse a una edad tan joven. Entonces ella le dijo que el matrimonio en la adolescencia es normal, y sugirió que se casara con todas las mujeres de la isla para ayudar a aumentar la población, lo que resultaría en el regreso de hombres a la isla. Akito estaba furioso porque no tenía otra opción que obedecerlos y entrar en la competencia, que consistía en que él se escondiera en el bosque mientras las chicas intentaban atraparlo, y la que lo lograra se convertiría en su esposa. Cuando comenzó la competencia, Akito corrió tan rápido como pudo para desaparecer de la vista con gran confianza en sus habilidades físicas, pero descubrió que muchas de las chicas eran corredoras muy rápidas. Sosu los bloqueó lanzándoles tonkatsu y el cerdo mascota se sentó encima de la cabeza de Akito, quien aprovechó la oportunidad para escapar. Akito siguió corriendo hasta que sintió que estaba a una distancia segura de todos, pero Ren logró encontrarlo con una estrategia de vigilancia a gran altura y aseguró la victoria, mientras Ayane estaba frustrada por su fracaso en encontrarlo y pensó que había perdido la competencia.
Entonces notó a Ren saltando entre los árboles sobre ella y a Sosu corriendo hacia ella, y cuando se dio la vuelta para enfrentarla, Sosu no le prestó atención y la pasó fácilmente, y las dos chicas siguieron a Akito sin que él se diera cuenta hasta que Sosu atacó a Ren y la empujó, y Akito sintió que alguien estaba cerca de él. Para su sorpresa, Shikage aparece frente a él e intenta convencerlo de que no está interesada en casarse, diciéndole que quiere mostrarle un buen lugar para esconderse mientras planea atraparlo para su investigación. En el camino, Sosu arruina su trampa para él, y cuando se acercan lo suficiente, encuentran una planta de hongos. Akito se dirige hacia ella y Shikage piensa que lo ha atrapado, pero cuando corta las cuerdas se encuentra colgando de los pies, incapaz de liberarse. De repente, Akito se encuentra rodeado por todas las chicas y trata de escapar, maravillado de lo fuertes y persistentes que son. Yuzuru indirectamente ayudándolo a alejar a las chicas de él. Cuando se dio la vuelta, todas las chicas que lo perseguían habían desaparecido, y se encontró volando por el aire entre dos colinas y casi cayó al río, pero agarró el borde justo a tiempo para encontrar a la chica que intentó drogarlo antes, parada frente a él, y decirle que su nombre era Machi. Actu sintió que estaba en problemas cuando ella se ofreció a ayudarlo a levantarse, ya que si aceptaba su ayuda significaría admitir la derrota, así que eligió, y se sorprendió por la fuerte corriente y su incapacidad para nadar, y pronto terminó cayendo desde la altura de una alta cascada. Sosu lo alcanzó y se lanzó de la cascada para salvarlo, pero la chica de cabello verde lo rescató antes de que cayera al mar, ordenando a su ave que lo llevara, y se sintió triunfante por finalmente haberlo atrapado. Pero se asustó cuando se encontró volando en lugar de caer de la cascada, y siguió moviéndose hasta que el pájaro lo dejó en el bosque, y la abuela descubrió que habían ido hacia el bosque oriental, y estaban fuera del área de competencia. Akito se encontró en medio del bosque y se sintió aliviado de haber sobrevivido a la caída, pero tenía un mal presentimiento sobre el lugar, y cuando quiso recoger el tonkatsu y huir, se encontró sosteniendo una flor carnívora y se dio cuenta de que estaba rodeado por muchas de ellas. Mientras tanto, entonces Su corrió hacia el bosque del este para salvarlo antes de la aparición del rey monstruo del bosque del este, y mientras Actu estaba luchando contra las plantas, se sorprendió de que desaparecieran frente a él, y estaba solo hasta que un enorme monstruo apareció ante ellos, así que intentó retroceder antes de tropezar con una planta, pero resultó ser un oso panda, por lo que Actu pensó que era una mascota, pero pronto el panda mostró sus garras y lo atacó. Akito intentó esquivar sus ataques hasta que Sosu vino a su rescate justo a tiempo y logró dominarlo. Cuando ella le dio la mano para ayudarlo a levantarse, Akito recordó que la competencia aún estaba en marcha y sospechó que ella estaba planeando atraparlo para convertirse en su esposo. Cuando pensó en escapar, el panda lo sorprendió con un ataque detrás de Sosu. Él se paró frente a ella y recibió el golpe por ella. El panda lo envió volando fuera del bosque, revelando su ubicación a todos mientras buscaban y corrían hacia su destino. Después de que Akito aterrizó en una rama de árbol, encontró a todos los concursantes dirigiéndose hacia él y decidió quedarse allí hasta el atardecer para perder la competencia. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentirse repentinamente somnoliento y vio a Ayane aparecer de la nada y drogarlo. Cuando Sosu llegó, encontró a todos profundamente dormidos. Entonces, Ayane le dijo que aún no lo había atrapado y deliberadamente esperó su llegada para secuestrarlo frente a sus ojos y frustrarla. Luego le disparó con un dardo tranquilizante para paralizar su cuerpo mientras la mantenía despierta. Akito recuperó la conciencia y le preguntó por qué estaba acosando deliberadamente a Sosu todo el tiempo. Ella le dijo que siempre había obtenido el primer lugar en todas las competiciones mientras ella estaba en el último lugar, pero finalmente logró vencerla por primera vez y juró hacerle su esclavo. Ella lo siguió sarcásticamente y le dijo que ahora era oficialmente su esposo. Cuando saltó para atraparlo, él arrojó su muñeca falsa y la hizo apuntar a ella para caer desde la cima de la colina al mar. Él estaba aliviado de que el sol se hubiera puesto y ninguna chica pudiera atraparlo, pero la abuela lo sorprendió diciéndole que esto significaba que había perdido la competencia. Y el ganador fue Sosu. Él trató de recordar cuándo ella había logrado atraparlo y ella le dijo que atraparlo no era un requisito, pero que una chica podría tocarlo en general, y recordó haberla empujado a pararse detrás de él para recibir el golpe del panda en su lugar. Akito se da cuenta de que debería casarse con Sosu como el ganador de la competencia, pero se sorprende cuando ella dice que no lo quiere porque piensa que él debería elegir con quién quiere casarse y decide esperar hasta que sea el momento de elegir. Las otras chicas comienzan a acercarse a él y tratan de invitarlo a cenar o a pasar la noche en casa de alguien, y Sosu descubre que su decisión no ayuda a la situación. Al día siguiente, Akito siguió pensando en ello y que las mujeres de la isla intentaban explotarlo para aumentar su población. Luego encontró a Sosu sentada a su lado y le interesó la forma de su teléfono celular, así que le dijo que era un dispositivo inventado para facilitar la comunicación entre personas distantes, y luego la encontró preparando el desayuno para que lo comieran juntos. Después de eso, ella le dijo que iba a buscar suficiente agua del pozo para que les durara todo el día. Decidió ayudarla como una especie de... pero se encontró teniendo que llevar 2 jarras llenas de agua y se vio obligado a vivir una vida primitiva en la isla donde no hay electricidad, gas ni tuberías de agua. Y él pensó que esta vida sería difícil para las chicas, pero se sorprendió al ver a Ren llevando un tarro muchas veces más grande que el que fácilmente las lleva a ellas.
y Sosu le dijo que a pesar de su apariencia, ella es la persona más fuerte de la isla. Akito se sintió provocado y tomó el tarro de Sosu en su boca y corrió tan rápido como pudo para demostrar su superioridad y resistencia sobre Ren, pero tropezó en el camino y perdió toda el agua que habían recolectado. Luego fue sorprendido por un ataque desconocido. Entonces, una chica apareció frente a él de la nada y la encontró llorando mucho. Sosu le dice que ella es Makoto, la hermana menor de Ren, y que no le prestará atención porque quiere mucho a su hermana. Él se sintió frustrado porque está acostumbrado a ser perseguido por chicas, y al mismo tiempo se dio cuenta de que la isla había envenenado sus pensamientos porque comenzó a pensar de esa manera. Makoto se le acerca y le agradece por ayudar a su hermana a deshacerse de las personas molestas en su camino, y le amenaza que lo aplastará si intenta hacerle daño de alguna manera. Con el paso del tiempo, Akito comenzó a ayudar a Sosu con todas las tareas del hogar, encontrando todo lo que hacía difícil ya que el trabajo en la isla era extremadamente primitivo, y Sosu le daba un poco de agua cuando estaba cansado. Luego se sorprendió de que ella se estuviera preparando para ir a trabajar, y pensó que ya habían terminado las tareas domésticas, pero ella le dijo que era su turno de trabajar en la isla. Entonces se dio cuenta de que ella estaba haciendo un gran esfuerzo en su vida y aún tenían un gran día de trabajo duro por delante. Cuando llegaron al campo, descubrió que su trabajo era ayudar a los agricultores a sacar sus cultivos de la tierra. Pensó que era muy fácil y ofreció ayudarla, pero le resultó muy difícil, como si estuviera tratando de empujar el suelo hacia abajo. Pero decidió no rendirse e intentó con todas sus fuerzas sacar la planta del suelo, pero en vano. Se sintió frustrado y desolado porque no pudo hacer un trabajo aparentemente sencillo. Su trabajo. Sosu lo animó a desenterrarlo juntos y lograron sacarlo del suelo, y Aktu descubrió que su tamaño era muy grande para una papa normal. Luego mira a su alrededor y encuentra que todas las verduras son tan grandes que los agricultores las atan a sus espaldas. Mientras deambulan por los campos, una de las chicas pide su ayuda y se sorprende de que tendrán que recortar el pelaje de todas las ovejas en su campo. Y las ovejas son muy diferentes de las que conoce Akito, y Sosu llega tarde en advertirle sobre el enojo de las ovejas cuando accidentalmente pinchó a una. Esto hizo que todas se enojaran y lo atacaran al mismo tiempo. Después de terminar de cazar y recolectar cultivos, se encontraron con Chikage y Yukino en el camino, y descubrieron que Yukino estaba montando otro animal de aspecto extraño, y se sorprendieron de que aún tuvieran más trabajo por hacer después de que Sosa les dijera que iban a recoger hongos. Cuando llegan, Akito descubre que la planta de hongos es demasiado grande y se asombra cuando ve a las chicas arrancándola del suelo sin dificultad. Él también intenta sacar una, pero no puede moverla en absoluto, y cuando Sosa intenta advertirle, él piensa que ella cree que no puede hacerlo, pero se sorprende cuando la planta de hongos intenta tragarlo, y resulta ser una planta de hongos falsa. Sosa intentó sacarla de su boca, pero la planta era más fuerte que ella. Después de tragar a Akito, lo escupió y murió instantáneamente. Chikage les dijo que las plantas de hongos mueren inmediatamente después de atacar a los humanos. Luego, las chicas intentaron ayudarlo a distinguir entre la planta real y la planta falsa, pero le parecían muy similares. Sosa le dijo que la planta real brilla y tiene un olor agrio, así que se acercó a una de las plantas y luego fue atacado por otra planta falsa. Como si solo se sintiera atraído por plantas falsas, se da cuenta de que la planta falsa es más oscura que la real, y Yukino le dice que confía en sus instintos para distinguir entre plantas. Entonces reúne su coraje y elige una planta en particular para atraparla, pero también resulta ser una planta falsa y lo traga antes de morir. Chikage se dio cuenta de que siempre elegiría la planta opuesta a la que se suponía que debía tomar, así que decidió hacer un último intento. Concentró toda su atención en sus sentidos y sintió que cierta planta emitía cierto aura. Pero recordó que sus sentidos eran poco fiables y que la planta podría ser real, así que decidió acercarse y tratar de desenterrarla. Pero como era de esperar, resultó ser falsa y lo tragó. Chikage dice que tal vez nunca pueda recoger setas, pero Sosu le advierte que no lo diga delante de él porque lo provocará, y Akito desgarra la planta y sale de ella, viendo todas las plantas de setas en la forma de su padre, quien nunca deja de frustrarlo. Corrió hacia las plantas con la esperanza de desenterrar una verdadera seta, pero terminó atacando todas las falsas, y Sosu consideró esto una hazaña sin precedentes, ya que no podrá distinguirlas la próxima vez. Akito estaba frustrado por no haber logrado recoger una planta verdadera y que no sobreviviría mucho en esta extraña isla, y fue a sentarse solo pensando que se había rebelado contra su padre y se había escapado de casa. A pesar de que no podía hacer nada por su cuenta, comenzó a sentirse inseguro cuando se comparó con los demás. Se sorprendió de que Ren estuviera cerca y le dijo que ella estaba buscando madera. Se frustró aún más cuando la encontró cargando fácilmente un árbol en el hombro. Mientras pensaba en el consejo de su madre, notó su depresión y decidió aprovechar la oportunidad para conquistarlo en su momento de debilidad. Se acercó lo suficiente a él e intentó seducirlo con algunas frases, pero se sintió avergonzada y decidió pedirle que se casara con ella directamente. Pero las otras chicas interrumpieron el momento uniéndose a ellos, y Yukino persiguió a Ren con un gusano en las manos después de saber que le tenía miedo a los insectos, y Ren se fue a esconder detrás de Akito, quien atrapó los gusanos y los tiró, agradeciéndole por su ayuda. Por la tarde Sosu estaba impresionado de haber podido deshacerse de los gusanos con tanta facilidad, y él le dijo que la mayoría de los hombres no tienen problemas con este tipo de insecto, aunque él estaba un poco asustado debido a su gran tamaño. Luego le dijo que estaba asombrado por sus habilidades, porque ella puede hacer cualquier cosa y no se siente cansada, y todos dependen de ella para ayudarles, y él se siente inútil en comparación con ella. Sosa dijo que le devolvió el favor viviendo con ella en la misma casa ya que estaba sola en esta isla, pero ahora ella está feliz porque él la acompaña todo el tiempo y en todas partes.
y ella quiere que él viva con ella en la misma casa para siempre. Al día siguiente fueron al santuario Karió, y cuando Akito miró hacia abajo, no pudo resistir su miedo a las alturas, así que prefirió continuar su camino hacia arriba. Al encontrarlo exhausto, Sosu le pidió que descansara mientras ella terminaba de entregar rábanos a una mujer llamada Chizuru, pero se sorprendió cuando Machi apareció de la nada y se preguntó si había venido hasta aquí para verla. Sosu se une a ellos después de no encontrar a Chizuru, y Akito se da cuenta de que Machi es la hermana de Ayane cuando escucha a Sosu llamarla por su apellido, y resulta que Chizuru es su madre. Cuando Akuto le preguntó dónde estaba, ella les dijo que estaba en la cocina cocinando la comida favorita de Soso. Akuto se sorprendió de que empezara a babear en cuanto oyó eso. Entonces Machi tuvo una idea y ofreció a Soso encontrar a su hermana, Ayane, a cambio de 20 píldoras de su comida favorita. Soso y Akuto se apresuraron a buscarla en el bosque y pensaron en tenderle una trampa para que pudiera atraparla sin esfuerzo. Después de terminar de colocar la trampa, subió a la cima de la colina y la atrajo llamándola plana a todo pulmón. Cuando la primera parte del plan funcionó, Soso intentó terminarlo en silencio, diciéndole que se metiera en la bolsa, acercándose de manera sospechosa y diciéndole que obtendría 20 de sus comidas favoritas si la atrapaban. Ayane siguió retrocediendo, tratando de alejarse a una distancia segura de ella hasta que llegó a la trampa de Soso, donde ella tiró de la cuerda y la red cayó sobre ella. Pero Ayane convocó a su animal, que la llevó a ella y a Akuto, y se escapó. Entonces Akuto le preguntó por qué la personalidad de Soso cambió repentinamente, y ella le dijo que le encanta la comida de su madre. Y cuando llega el momento, ella se convierte en una bestia salvaje. Él sugirió que se disculpara con su hermana y lo resolviera pacíficamente, y ella le dijo que no conoce bien a Machi y quiere usarla como un conejillo de indias. Entonces, para su sorpresa, Soso apareció justo frente a ellos y siguió acercándose como un zombie. Así que Ayane pensó en hacer un trato con ella, ofreciendo darle 30 de su comida favorita a cambio de que le dijera la debilidad de Machi. Soso decide ir a preguntar ella misma, y Ayane está segura de que tendrá éxito, así que decide ir con las otras chicas y preguntarles sobre la debilidad de Machi. Y Ren le dice que en el pasado ella le tenía miedo a la rana grande en el sur. Ren pensó que Ayane la devoraría como suele hacer con cualquiera que se le acerca, pero se sorprendió cuando Ayane regresó con una rana enorme en la espalda. Pero su plan falló. Shokage y Yukino le preguntaron a Shokage, y Shokage le dice que solo obtiene su felicidad de las reacciones de otras personas. Pero Ayane descubre que este punto tampoco funcionará y piensa que no puede enfrentarse a ella mientras no conozca su debilidad. Akuto sugirió que se rindiera y viviera su vida pacíficamente con ella a través de una tregua o algo así. Soso regresó con ellos y dijo que pudo conocer la debilidad de Machi, que ella moriría si una espada o una flecha le atravesara el corazón, pero Ayane dijo que esas cosas no le afectan en absoluto. Mientras tanto, Machi seguía escabulléndose detrás de ellos, escuchando su conversación, y pronto se frustró mucho cuando Ayane mencionó que no se había casado a pesar de tener 18 años. Cuando Soso señaló que estaba parada detrás de ella, pensó que Soso la había traicionado y la había traído aquí a propósito. Soso sugirió que se reunieran y resolvieran sus diferencias, y Machi la sobornó dándole 50 de su comida favorita a cambio de traerla aquí, y después de recibir su recompensa, se lo pasó muy bien comiéndola. Mientras tanto, Ayane descubrió que la razón de la frustración de su hermana era su avanzada edad, y se sintió triunfante de haber finalmente descubierto su debilidad. Akuto se sorprendió de que estuvieran haciendo... Se burlaban de ella y la llamaban bruja o señora mayor cuando aún era adolescente. Unos días después, Akuto y Soso estaban en camino al acantilado, cuando de repente ella tropezó y cayó del acantilado. Akuto la siguió y descubrió que la razón de su caída fue que parte del acantilado colapsó debido a la lluvia de ayer. Cuando Soso se aseguró de que estaba a salvo, ella le dijo que sentía como si su trasero hubiera golpeado algo duro, y encontraron una estatua rota cerca que pertenecía a una mujer llamada Okshiso, y se asustó pensando que sería maldecida por romperla. Y le contó la historia de la estatua que tenía un espíritu maligno dentro antes de que una mujer llamada Meko la sellara hace 100 años. Akuto pensó en repararlo y restaurarlo a su forma original, y ella se sorprendió cuando tuvo éxito en repararlo y se sintió segura. Luego se dirigieron a casa sin darse cuenta de que el espíritu maligno en la estatua se había despertado. Por la noche, Akuto y Soto se sentaron a cenar, y ella pensó en preguntarle si tenía miedo de los fantasmas. Él respondió que a menudo uno puede imaginar objetos comunes como espíritus malignos debido a su miedo excesivo, y le dijo que no le importaban esas cosas. Mientras tanto, un espíritu maligno se arrastró hacia el porche de la casa y Soso se congeló cuando lo vio. Luego tuvo un ataque de pánico toda la noche. Al día siguiente, Akuto salió a buscar agua del pozo con ella y les contó a las chicas lo que pasó ayer y que no pudo dormir bien por eso. Las chicas le ofrecieron dejarlo quedarse en casa, pero él les dice que está pensando en una solución para ayudar a Soso. Les pregunta a Ren y Shokage si creen en esas supersticiones, ya que él piensa que son solo historias que los adultos cuentan deliberadamente a los niños, para evitar que se aventuren en lugares peligrosos. Intentó tranquilizar a Soso diciéndole que los fantasmas y los espíritus no existen, mientras Ayane se burlaba de ella y la asustaba deliberadamente hasta que Soso la apartó para callarla. Y todo el día estaba aterrorizada y escondiéndose sin razón, incluso dentro de la casa. Akito trató de animarla a sentirse segura y normal, y le dijo que estaba sorprendido de que ella tuviera miedo de ese tipo de cosas. Ayane, por otro lado, se coló en su casa y se puso una máscara con la intención de asustar a Sosu. Luego Sosu le contó por qué tenía miedo, y que tenía sentimientos encontrados entre miedo y tristeza.
Como cuando siente miedo, empieza a pensar en su madre que solía consolarla en el pasado, lo que le provoca tristeza. Y Actu le dijo que ya no está sola, y que él estará a su lado cuando sienta miedo o tristeza. Mientras tanto, Ayani empezó a ponerse la máscara y llevar a cabo su plan, pero sintió algo cerca de ella. Y cuando miró detrás de ella, vio al espíritu maligno mirándola y gritó fuertemente. Hasta que Actu salió corriendo y la vio tirada en el suelo con una máscara. Se dio cuenta de que había venido a asustar a Sosu de nuevo, pero ella le dijo que ya había un espíritu maligno alrededor de ellos. Cuando volvió adentro, encontró a un extraño fantasma detrás de Sosu, sosteniéndola y diciéndole que ahora estaba poseída. Ayani decidió aprovechar la oportunidad para poner a prueba los resultados de su entrenamiento. Sacó su bastón de sacerdotisa y se enfrentó al espíritu, pero el espíritu rápidamente la abofeteó sin cuidado. Y cuando ella se acercó a Actu, todos se sorprendieron de que él la golpeara hasta que se rindió. Luego les dijo a las chicas que los fantasmas y los espíritus malignos no existen en este mundo, y que el espíritu las asustará si continúan hablando de eso por mucho tiempo. Y acordó con el espíritu maligno dejar que se fuera en paz a cambio de dejar de asustar a la gente. Y con el amanecer, el espíritu se fue en silencio. Y todos le dijeron adiós. Unos días después, Actu y Sosu estaban pescando en el lago, y Sosu logró atrapar un pez grande, mientras Actu pensaba distraídamente en cuántos días había pasado en la isla, y si su familia estaba preocupada por él, o si tendría que vivir en la isla por el resto de su vida. Sosu se acercó a ellos y luego encontró a todos los animales Yukino reunidos alrededor de ellos, y se la llevó mientras Sosu casi le hacía reanimación cardiopulmonar a Actu después de que perdió el conocimiento, pero lo recuperó justo a tiempo y se sintió avergonzado de encontrarla tan cerca de él. Después de un rato ella recuperó el conocimiento y les dijo que había estado recogiendo uvas y estaba un poco distraída, pero Actu no estaba convencido de que este fuera un motivo suficiente para que ella cayera sobre la cabeza de alguien. Sosu le dice que todos la ven como su hermanita y los animales comienzan a hablar en su propio idioma para expresar sus sentimientos por Yukino. Las dos chicas interactúan con ellos mientras Actu no entiende una palabra, y cuando les dice que no entendió nada de lo que dijeron, se sorprende de que los animales puedan escribir y entender bien los idiomas humanos. Luego Sosu se dio cuenta de que el oso de Yukino no estaba entre ellos, así que les dijo que se había vuelto muy voraz últimamente al recoger su propia comida, y lo come en cualquier momento, y le pidió a Actu que le ayude a encontrarlo. Luego acordaron dividirse en dos grupos donde Actu y Yukino lo buscarían por un lado y Sosu y el resto de los animales por el otro. Después de eso, Actu se dirigió hacia el bosque mientras llevaba a Yukino sobre sus hombros, y tropezó con un agujero sin prestar atención. Entonces notó que eran las huellas de un animal grande, y supuso que pertenecían al oso. Entonces siguieron las huellas hasta que encontraron al oso sentado solo comiendo algo de comida. Pero cuando se acercaron, Yukino se dio cuenta de que no era su oso. Yukino le dijo que lo hizo porque él le estaba gritando, así que continuaron su camino para buscarlo y encontraron un oso sentado en el medio del lago atrapando peces. Ella dijo que no era su oso y que su oso parecía tener la misma edad que Machi. Seguían encontrando más osos en su camino, pero ninguno de ellos era el suyo. Entonces Actu se sentó después de sentirse cansado y frustrado de que había muchos osos alrededor de ellos, pero ninguno de ellos era el oso de Yukino, y Yukino seguía preguntando a los osos por él, pero fue en vano. Luego fue hacia Actu y le dijo que su oso tiene una cicatriz que parece una luna creciente, que es su marca distintiva. Luego compartió con él algo de comida del bosque para recuperar energía y continuar su búsqueda. Y mientras comían, ella le contó que había regañado a su oso antes porque se había comido toda la mermelada de uva en la despensa. Y dijo que no creía que su oso se hubiera aislado en un lugar solo por esa razón, así que ella comenzó a contarle sobre sus recuerdos con el oso, y que lo conoció cuando tenía 6 años mientras jugaba sola después de que las otras chicas comenzaron a trabajar en los campos. Y desde entonces pasaron la mayor parte de su tiempo juntos y tuvieron muchas aventuras. Actu se dio cuenta de lo importante que era el oso para ella, y que estaba preocupada por él, aunque trataba de actuar valiente. Se sintió consternado cuando ella de repente lloró fuerte y comenzó a llamar al oso, así que decidió llevarla en su espalda y continuar su búsqueda. Mientras tanto, Sosu estaba buscando con los otros animales en el otro lado y notó que percibían peligro cerca de ellos, así que se mantuvieron alerta, y Sosu atacó a lo desconocido hasta que Ayani apareció de los árboles frente a ellos. Ella le dice a Sosu que tiene la intención de pelear con ella aquí y ahora, y pide a los animales que no interfieran, pero Sosu quiere posponerlo para más tarde. Así que Ayani la ataca, pero el pájaro Yukino fácilmente la aparta. Entonces Sosu la ignora y sigue su camino. Al otro lado, Actu y Yukino continuaban con su búsqueda, hasta que pensó en dibujar los rasgos de un oso cerca de las características del oso. Luego notó un oso cerca de ellos, así que fue a mostrarle su dibujo y preguntarle dónde está este oso. Pero fue sorprendido por una fuerte bofetada en su cara, y Yukino le dijo que los animales tienen miedo porque nunca han visto un macho en esta isla antes. Actu pensó en disfrazarse e intentar acercarse a los osos para preguntarle sobre el oso, pero su idea no funcionó. Y Yukino pensó que nunca podría encontrar al oso, así que él se sintió enfadado por sus palabras y le dijo que nada es imposible en este mundo, y decidió buscar al oso por su cuenta. Luego se acercó a los osos con cautela y comenzó a preguntarles por él, hasta que un oso tomó la foto de él y cambió sus rasgos. Entonces Actu lo regañó por hacerlo, y el resultado fue una bofetada del oso que lo hizo volar por los aires. Entonces pensó en preguntar a pequeños animales pacíficos y trepó a un árbol para preguntarle a una ardilla, pero la ardilla lo golpeó y lo hizo caer desde lo alto del árbol.
Aktu continuó preguntando a los animales hasta que alguien le indicó la dirección del oso y sintieron esperanza de estar cerca de encontrarlo. Y cuando fueron en esa dirección, encontraron un pequeño puente que conectaba dos salientes, y Aktu dudó en su comportamiento porque tiene miedo a las alturas. Yukino se bajó de su espalda y cruzó el puente sola, pero se sorprendieron cuando el puente se derrumbó del lado de Aktu. Entonces él intentó sostenerlo para que Yukino no cayera, y terminó sosteniéndola con una mano, y sosteniendo el otro extremo del puente con la otra mano. Entonces el otro extremo del puente comenzó a colapsar y sintieron que estaban en problemas. Pero después de que todo el puente se derrumbó, se encontraron cayendo hacia arriba hasta que cayeron al otro lado del borde, y luego encontraron el oso de Yukino, y resultó que él fue quien causó que el puente se derrumbara. Entonces ella fue hacia él y lo abrazó. Luego Sosu y los demás se unieron a ellos, y Aktu se sorprendió de que comenzara a entender el idioma de los animales en la isla, y se confundió cuando le dijeron que esto indica que se está acostumbrando a la vida en la isla. Así que se alejó de ellos para no escuchar lo que decían. Un día, Aktu estaba practicando kendo por la mañana para poder proteger a Sosu y a los demás. Sosu lo observó entrenar pensando en su declaración de que los hombres deben proteger a las mujeres, y le resultaba difícil de entender ya que él era el primer hombre que había conocido en su vida. Durante todo el día, Aktu le mostraba deliberadamente su lado masculino a Sosu cargando objetos pesados, pero ella era superior a él en cuanto a fuerza física. Entonces, de repente, sopló un viento fuerte mientras caminaban, y sintieron vibraciones violentas en toda la isla. Sosu comenzó a entrar en pánico y perder el control de sí misma, y recogió a Aktu y corrió sin parar. Cuando regresaron a casa, Sosu pensó en darse una ducha, pero se sorprendió al encontrar que su baño estaba vacío. En la noche se dieron cuenta de que todos los baños en la isla estaban vacíos. Entonces Ren les ayudó a poner un tanque de agua en el techo, y Yukino y su oso pusieron agua en él, después de que terminaron de preparar una pequeña fuente para bañarse. Cada uno de ellos empezó a tomar su turno para bañarse y relajarse por un rato, mientras Ayani vigilaba la temperatura del agua. Y después de un tiempo, Aktu se sentó a pensar en cómo las mujeres solían vivir en la isla y trabajaban tan duro para proveer lo básico de sus necesidades. Sosu supuso que tenía algo que ver con el terremoto en la mañana, así que Aktu sugirió que usaran toallas húmedas para limpiarse el cuerpo en vez de tener que ducharse todos los días, pero se sorprendió al ver a todos mirándolo, con miradas de enojo y disgusto, expresando su oposición a su idea, acusándolo de ser impuro, y no lavaba su sudor cuando hacía un esfuerzo, y le decían que ninguno de ellos podía vivir sin lavarse, y luego se sentaron a pensar en cómo pasarían el día de mañana sin bañarse. Cuando todos se durmieron, Aktu se quedó pensando en lo importante que era el baño para las chicas, y decidió ayudar a ahorrar agua o hacer que los manantiales funcionaran nuevamente para ellas. A la mañana siguiente dejó un mensaje para Sosu diciéndole que había ido a comprobar el estado de la fuente termal. Aktu trató de superar su miedo a las alturas mientras subía por el acantilado, pero el viento lo empujó por el borde. Y rápidamente perdió el equilibrio y se cayó del acantilado, pero Yukino lo atrapó antes de que llegara al suelo. Cuando lo llevó a la fuente de los manantiales, le dijo que lo arreglaría antes del atardecer. Luego Sosu y Ren se unieron a él para ayudarlo a arreglarlo, y cuando miraron dentro del pozo, encontraron una gran cantidad de tierra atrapada en el fondo. Akuto descendió al pozo con cuerdas para quitar la tierra, y cuando vio Sosu descendiendo sobre él, perdió el equilibrio y cayó en el pozo, y después de algún tiempo empezaron a vaciar el pozo de tierra y a sacarla, y después de mucho tiempo de trabajo comenzaron a sentir mucho calor, así que tuvieron que quitarse la ropa para refrescar sus cuerpos un poco. Akuto pensó que tal vez el manantial se había secado por la tierra, pero de repente sintieron un temblor muy violento en el suelo, y Ren bajó la cuerda para que subieran rápidamente, pero el suelo se derrumbó debajo de ellos, y cayeron más profundo en el pozo. Al cabo de un rato, Sosu recuperó el conocimiento y descubrió que estaban atrapados en lo profundo del suelo. Akuto se sorprendió al descubrir que había una cueva enorme en el fondo del pozo. Luego pensaron en encontrar una salida de aquí, y Akuto supuso que la salida estaba en la dirección en la que el viento los empujaba. Cuando se levantaron para caminar, se dio cuenta de que Sosu estaba herida y tenía dificultades para caminar, así que la llevó a cuestas y comenzaron a buscar la salida de la cueva hasta que llegaron a un lugar con una abertura para la luz del sol, pero el problema era que estaba demasiado alto. Akuto pensó en una solución y luego pensó en ir en la dirección de una roca que notó cerca. Y cuando lo tocó se dio cuenta de que era la roca que bloqueaba el flujo de agua del manantial, así que la rompió con su hacha, pero se sorprendió de que su hacha se rompiera mientras cavaba, así que siguió golpeando el palo con lo que quedaba de su hacha hasta que lo destruyó por completo. Akuto se sentó frente a la roca sintiéndose agotado, y mientras tanto había un monstruo de ojos rojos escondido en algún lugar. Y de repente sintieron una vibración violenta de nuevo que hizo que la roca se rompiera, y una gran cantidad de agua fluyó hacia ellos hasta que quedaron sumergidos en ella. Y Akuto siguió sosteniendo a Sosu para no perderla debido a la fuerte corriente de agua, pero su mano resbaló debido a la fuerza del agua y ella se hundió. Akuto la siguió y siguió nadando hasta que llegó a ella, tomó su mano y subieron, y después de un tiempo, el agua los empujó hasta que regresaron a la superficie de la isla nuevamente. Akuto se dio cuenta de que habían logrado reparar los manantiales y restaurar el agua caliente otra vez, y cuando Sosu recuperó la conciencia, se quedó llorando porque tenía miedo de que él muriera para salvarla, y él le dijo que estaba bien y que tenía que protegerla como hombre, y luego Sosu entendió su significado porque ella misma vivió la experiencia y se sintió feliz por sus instintos femeninos. Al día siguiente, Akuto y Sosu van juntos al bosque del sur para asistir a una reunión importante. Sosu quiere conocer a su maestro, que es un maestro de artes marciales, y la entrenó cuando era joven.
Él tiene un mal presentimiento acerca de conocer al maestro y se sorprende cuando el amo aparece detrás de él y ve su enorme sombra que indica que no es un animal ordinario. Pero cuando se dio la vuelta, descubrió que era solo un pequeño gato con 2 colas. Sosu le dijo que él era su maestro que ha vivido en la isla por más de 100 años, y es el líder de los gatos aquí, y tiene el talento y la habilidad para transformarse en artes marciales. Luego el líder de los gatos les dijo que los había invitado al Bosque del Sur para celebrar el aniversario del juego del Día de la Supervivencia, un juego para los gatos y perros del Bosque del Sur, y ambas tribus estaban compitiendo por la posición de maestro. Akuto se dio cuenta de que la isla está dividida en 4 regiones, y cada una tiene su propio maestro. El líder de los gatos le pidió que participe en el juego como parte del equipo de la tribu de los gatos, ya que la tribu de los perros se ha vuelto un poco más fuerte. Y Akuto acordó participar cuando descubrió que la tribu de los gatos lo necesitaba y dependía de él. Cuando llegó el momento de la competencia, las 2 tribus se prepararon para enfrentarse y el líder de los gatos les ordenó centrarse en llegar al líder de los perros. Luego el líder de los gatos dio la señal de inicio y Akuto y Sosu corrieron hacia el equipo de perros y siguieron corriendo por el bosque. Akuto se maravilló de la extraña regla de victoria donde el equipo ganador dibuja un bigote en el otro equipo. A mitad de camino tropezaron y Akuto descubrió que estaban rodeados de muchas cáscaras de plátano. Entonces un perro pequeño corrió hacia ellos y saltó entre los árboles para distraerlos. Akuto lanzó una cáscara de plátano al perro y logró golpearlo y hazlo caer frente a ellos. Luego continuaron su camino y se escaparon. Mientras tanto, Sosu notó que su cerdo Tonkatsu no estaba sentado en su cabeza como de costumbre. Así que Aktu pensó que el equipo de perros lo había capturado, pero pronto el pozo volvió a ellos. Sosu tenía hambre y Aktu se sorprendió al encontrarla comiendo en medio del bosque durante la confrontación. Entonces apareció un grupo de perros de repente y los rodeó, comenzando a dar vueltas a su alrededor a toda velocidad, formando un anillo de perros en sucesión. Aktu le susurró a Sosu que pusiera un cepillo bajo las patas de los perros, y cuando lo hicieron los perros tropezaron, y cada uno de ellos se golpeó la cabeza con el trasero del que estaba delante de ellos. Luego comenzaron a clavarles cosas y a dibujarles bigotes en la cara, y después de un rato se acercaron al líder de los perros, y cuando los vio, dijo sarcásticamente que nunca podrían ganar con su presencia. Akito estaba furioso cuando escuchó esto y se apresuró lo más rápido que pudo para subir la colina, pero se sorprendieron cuando Ayane y Machi salieron de las rocas y dibujaron medio bigote en su cara y en la de Sosu. Luego Machi les dijo que se vieron obligados a participar en la clase de perros porque habían comido su comida antes por hambre. Luego Ayane prometió que derrotaría a Sosu y Akito descubrió que su oponente sería Machi y lo amenazó diciendo que haría lo que quisiera con él si el equipo del perro ganaba. Akito decidió no ser indulgente con ella y la atacó mientras las 2 chicas se enfrentaban por el otro lado, y Ayane estaba tratando de herir a Sosu de varias maneras, hasta que pisó una trampa y se encontró volando hacia el cielo. Mientras tanto, Machi le pregunta sarcásticamente a Aktu qué tipo de bigote prefiere dibujar, mientras que en el otro lado, 2 perros logran acercarse sigilosamente al líder de los gatos y una vez que llegan y dibujan un bigote en su cara, son declarados los ganadores del juego. Akito estaba decepcionado porque su equipo había perdido, pero pronto se sorprendieron cuando la cabeza del líder de los gatos se separó de su cuerpo y resultó ser Tonkatsu disfrazado. Eso significaba que el juego aún continuaba. Luego, el líder de los perros se sorprendió al ver al líder de los gatos saltando hacia él y dibujar bigotes en su cara sin darle oportunidad de absorber nada. Y luego se declaró al equipo de gatos como ganador del juego, y los gatos empezaron a celebrar y saltar por todas partes. Y Akito se dio cuenta de que él era el único que lo estaba tomando en serio. Ayane, por otro lado, se sintió desesperada porque terminó perdiendo contra Sosu como de costumbre después de estar tan cerca de ganar, y luego hizo la cena para el equipo de gatos como castigo por su pérdida. Por la noche, Akito se sintió pesado mientras dormía, como si algo lo estuviera empujando hacia abajo y no pudiera moverse. Cuando abrió los ojos, encontró a Machi sentada encima de él y le dijo que había estado esperando que se despertara durante más de 1 hora y le pidió que fueran a ver los cerezos en flor afuera. Por la mañana, Akito y sus compañeros fueron al bosque a observar los cerezos en flor con Machi, y Sosu le dijo que esta es la época del año para ver las hojas del único árbol de Sakura en el bosque del norte. Al llegar a la entrada del bosque, deciden dividirse en grupos. Akito se maravilla de su decisión y Sosu le dice que deben pasar por esta área para ver los árboles, ya que se sabe que el señor de la región norte tiene mal genio y deben colarse en el bosque sin llamar la atención. Cuando Akito sacó su carta, terminó en el mismo grupo que Machi, y en el camino al bosque desde el acantilado seguía gritando sobre su miedo a las alturas, y Machi estaba aprovechándose de eso para manipularlo. En el otro lado, el grupo de Yukino estaba tomando una ruta más corta y fácil, y se sentían seguros porque nadie había caído en el mismo grupo que Machi. Chikage les dijo que estaba preocupada por Akito, ya que estaba en el mismo grupo que ella, porque se había convertido en una mujer de mediana edad y podría causarle problemas, y de repente Chikage cayó y su cuerpo comenzó a convulsionar sin advertencia. Mientras tanto, Ayane y Sosu estaban en el mismo grupo, y Ayane avanzaba a toda velocidad como si estuviera en una carrera olímpica. Sosu le advirtió que podrían atraer la atención del maestro si corrían, así que le dijo que tenían que pasar por esta área rápidamente antes de que él las encontrara. Entonces Sosu tropezó en su camino por la velocidad excesiva, y cuando empezó a burlarse de ella, el oso Yukino la golpeó y la hizo chocar contra un árbol. Por otro lado, Akito y Machi lograron subir la colina y sintieron que habían realizado una hazaña milagrosa al llegar a esa altura, pero descubrieron que tenían que bajar por el otro lado para llegar al otro lado del bosque.
Pensó en darse la vuelta y abandonar la idea de ver las hojas de Sakura, pero Machi lo ató a su lado y luego lo lanzó como cebo en una caña de pescar desde la cima de la colina, y cuando estaba a punto de tocar el suelo, ella agarró la cuerda y la usó para descender al suelo. Cuando se unieron a los demás, Sosu estaba sufriendo de una fatiga sin precedentes, y Ayane estaba completamente desequilibrada hasta que chocó con un objeto enorme. Se sorprendió al ver que era el tigre señor de la región norte, pero él les dijo que ya no era el señor de la región, y había cedido su posición a la persona que lo había derrotado unos días antes. Luego les mostró el atajo al árbol de Sakura para evitar enfrentarse a él. Notaron que se veía triste y frustrado, pero continuaron su camino hacia el árbol y notaron que el puente que conectaba los dos bordes estaba roto, así que Ren decidió construir un puente él mismo. Luego empezaron a recolectar recursos y madera y cortaron un árbol grande y lo usaron para cruzar al otro lado. En su camino, Akito pensó que no deberían. Cumpleaños de una chica que conoció en Japón. Luego, Sosu interrumpió sus pensamientos y le pidió que le ayudara a preparar el pastel, por lo que escondió la foto entre los libros, pero ella notó que una pequeña parte de la misma había aparecido. Entonces descubrieron que el pastel es frágil y no mantiene su forma como tonkatsu, así que Actu intentó pensar en una solución para el problema. Luego, Ayane se unió a ellos llevando el postre favorito de Sosu y trató de aparentar ser amable mientras esperaba que su plan de engañar a Sosu comiendo el postre picante para estar a solas con Actu funcionara. Para su sorpresa, Sosu rechazó comer el postre para poder terminar de hacer el pastel de tonkatsu, pero Ayane insistió en alimentarla ella misma y accidentalmente dejó caer su cara en el plato de postre, se olvidó de su plan y continuó comiendo el postre con avidez. Entonces Sosu se dio cuenta de que Actu había desaparecido repentinamente, así que salió a buscarlo y cuando vio sus cosas, sintió curiosidad por la foto y la miró. Ayane le dijo que ella adivinó que la chica con él en la foto era su novia en el mundo exterior, y parece que iban a casarse, pero el accidente que lo llevó a mudarse con ellos a la isla arruinó todo. Ayane se da cuenta de que él siente nostalgia por su exnovia y decide dejarlo solo por ahora. Sosu va a distribuir invitaciones para la fiesta de cumpleaños de tonkatsu a los isleños. Cuando fue al médico de la isla, se dio cuenta de que no estaba tan activa como de costumbre, pero Sosu fingió estar bien. Ayane le contó todo sobre Actu y Sosu le dijo que no estaban seguros de si realmente era su novia, pero ella insistió en su opinión mientras él prefería sentarse solo por un rato. Mientras tanto, Ren y Yukino estaban escuchando la conversación y se dieron cuenta de que era la oportunidad perfecta para seducir a Actu y poseerlo fácilmente. Ayane luego se cambió de ropa para lucir más diferente y atractiva, para que Actu olvidara a su antiguo amante, pero Ren la sorprendió antes de que se fuera y se sorprendió de que ella llevara maquillaje en el rostro. Ayane se dio cuenta de que llevaba equipaje en su espalda y resultó que había preparado mucha comida para impresionar a Actu. Luego Chikage se les unió vistiendo un atuendo extraño con el mismo objetivo y luego les dijo que pudo aprender sobre las últimas tendencias de moda del mundo exterior a través de revistas de moda. Luego Yukino se unió a ellas después de maquillarse para parecerse al Joker de Escuadrón Suicida con su cabello verde, e incluso decoró su osito de peluche, y todas se dirigieron hacia Actu para intentar impresionarlo. Cuando llegaron a la casa de Sosu, donde ella todavía estaba preparando el pastel, se sorprendieron de que él no hubiera llegado a casa aún y encontraron que él había dejado una nota diciendo que iba a ir al mar. Y Sosu se acercó a ellos y no encontró su foto con su supuesta novia, así que corrió hacia él pensando que quería dejar la isla. Cuando llegó a la playa, encontró que Actu ya había hecho un bote en preparación para irse y comenzó a empujarlo hacia el agua. Sosu no pudo alcanzarlo para detenerlo, así que lanzó una cuerda larga hacia el bote y lo jaló violentamente hacia ella hasta que regresó a la playa nuevamente. Luego se acercó a él y comenzó a regañarlo y a decirle que moriría si iba a los remolinos, y le preguntó si quería ir a casa por esa chica, y él le dijo que tenía un mensaje que enviar a casa. Cuando los demás se unieron a ellos, se sorprendió de que todos estuvieran vestidos como si fueran a una fiesta elegante por la noche. Ren le dijo que habían venido a animarlo y sacarlo de su estado de depresión. Luego le dio la comida que había preparado especialmente para él. Luego todos intentaron acercarse a él de varias maneras y cuando fueron demasiado lejos, Sosu los detuvo. Sosu les dijo que habían visto su foto con la chica de pelo rosado, y él les dijo que ella era Misaki, su hermana menor, y que no tenía novia en Japón, y Ayane se sintió avergonzada de que sus suposiciones y afirmaciones hubieran fallado. Chikage los interrumpió cuando vio que una olla había estado hirviendo por un rato. Actu se apresuró hacia ella y vertió el contenido en un plato. La abuela doctora apareció de la nada y admiró la forma en que él hacía nigiri, que se usa para quitar el agua a los pasteles de tofu. Les dijo que había aprendido esta habilidad de su abuelo y que había ido al mar para despejar su mente y pensar en el problema de Suzu con el pastel. Ella agradeció su preocupación y todos procedieron a terminar el pastel de tofu antes de que Tonkatsu regresara, quien estaba aburrido de estar en la granja avícola sin razón. Sosu luego fue a la granja a recogerlo y él saltó a sus brazos tan pronto como la vio y se sintió feliz de que finalmente estaba libre de quedarse en la granja. Cuando regresaron a casa, todos lo saludaron para felicitarlo por su cumpleaños, y se sintió muy agradecido con todos ellos por tomarse el tiempo para celebrarlo, y todos se divirtieron todo el día. Por la tarde, Actu y Sosu se sentaron juntos mirando el mar y ella le agradeció por ayudarla todo el tiempo y luego le preguntó sobre la carta. Y él le dijo que hoy también era el cumpleaños de su hermana Misaki y quería enviarle felicitaciones y disculparse por no cumplir su promesa de ir de compras juntos para su cumpleaños.
Susu estaba preocupado y le preguntó si quería ir a casa. Le dijo que había disfrutado su tiempo celebrando tonkatsu, ya que lo había estado cuidando desde que llegó a la isla, y que no quería dejarla sola en la isla. Sousu lo anima y le dice que no se rinda. Actu lanza la botella de mensaje y descubre que vuelve a ellos de nuevo. Sousu lo anima y le dice que no se rinda, y luego la lanza con más fuerza y logra hacerla cruzar los remolinos e ir en la otra dirección gracias al ánimo de Sousu. Al día siguiente, Ayani les cuenta a todos que su casa fue robada después de que un ladrón entrara ayer y se comiera un onigiri, pero confía en que una maldición le caerá encima ya que pasó por un santuario en la entrada de la casa. Ren les dice que recientemente se han robado arroz y verduras en la zona. Mientras están sentados pensando en quién está robando la comida, Machi se une a ellos y pronto todas las miradas se dirigen hacia ella después de notar un grano de arroz en su cara. Ella les dijo con firmeza que era su comida, luego lo comió y se fue en silencio, pero aún tenían dudas sobre ella. Así que la observaban todo el tiempo mientras caminaba por el bosque y descubrieron que ella era la que comía toda la comida sola. Y se sorprendieron cuando ella admitió fácilmente que había comido los onigiri y algunos otros tipos de comida recientemente. Sospechosa de sus miradas y preguntándose si pensaban que ella era la ladrona que vivía en la isla, fingió estar deprimida hasta que se dieron cuenta de que estaba realmente triste, y luego, al sentirse abrumada por la ira, agarró a Actu y se escapó. Las chicas sospechaban que su hipótesis podría estar equivocada y decidieron separarse para buscar a la ladrona en el bosque. El ladrón los estaba observando desde las copas de los árboles y todos comenzaron a buscar de diferentes maneras y se dieron cuenta de que la siguiente casa en ser robada sería la casa de Yukino, así que decidieron ir a su casa para atrapar al ladrón. Se dividieron en grupos y todas las chicas querían estar con Actu, pero él terminó con Sousu. En el camino deciden almorzar primero antes de comenzar la misión, y Sousu está preocupada porque es la primera vez que se encontrará con malas personas en la isla y se sorprende al ver los cultivos completamente devorados. Por la tarde todos se quedaron escondidos en la casa de Yukino esperando que apareciera el ladrón. Actu notó en la ilustración que habían ocurrido 2 robos en un día, lo que le hizo preguntarse si el ladrón planeaba algo diferente esta noche. Después de un rato la mayoría cayó en un sueño profundo y Ren y Ayane luchaban por dormir hasta que uno de los animales Okino escuchó pasos dentro de la casa y esperó el momento adecuado para abalanzarse sobre él. Luego Ayane usó sus armas para atacarlo, pero él las bloqueó y Ren logró atraparlo con su cuerda, pero descubrió que su cabeza estaba separada de su cuerpo. Resultó que llevaba una máscara extraña y el ladrón aprovechó para escapar. Mientras tanto, Actu se despertó después de darse cuenta de que se había quedado dormido y encontró a Sosu y Mashi en un sueño profundo, así que no tuvo más remedio que vigilar su hogar. Cuando vio al ladrón comiendo algo de comida, trató de saltar sobre él, pero el ladrón escapó fácilmente y siguió saltando de un lado a otro hasta que logró escapar al bosque. Al día siguiente, Actu y Sosu regresaron a casa después de un día entero sin dormir, y cuando entraron en la casa se sorprendieron por el caos en la casa. Entonces escucharon una voz en el baño, así que Actu decidió ir a ver solo. Y fue entonces cuando encontró a una chica con el pelo verde oscuro bañándose en su bañera y perdió el conocimiento después de que su nariz comenzó a sangrar, y la chica se desmayó cuando vio su sangre. Después de eso se sentaron frente a ella, perplejos porque nunca la habían visto antes, y la chica estaba tan aterrada de ellos que saltó a la canasta para esconderse de ellos hasta que se calmó, y les dijo que su nombre es Mai Mai, y que sufre de fobia social y no está acostumbrada a comunicarse con otros. Luego, ella comenzó a contarle su historia y dijo que su familia trabaja en el circo y se siente avergonzada cuando está frente a la gente en el escenario. Intentó superar su problema sin ayuda de nadie, pero no tuvo éxito. Entonces ella empezó a esconderse de todos, y su único amigo era un animal negro llamado Tuna. En su camino a casa en bote, Mai Mai fue atrapada en una tormenta severa y terminó en esta isla justo como Actu ese día. Sosu se dio cuenta de que ella era la ladrona y le advirtió que era un mal comportamiento. Mai Mai se sintió avergonzada y dijo que le daba pena pedirle a alguien que le diera comida, así que tenía que robarla. Actu le dijo que lo que hizo en el campo de pepinos fue demasiado, comer todos los cultivos en un solo día, pero ella lo negó y pensó que podría ser de Tuna, ya que los pepinos son su comida favorita. Actu se sintió nervioso cuando vio a Mashi acercándose a ellos, y pensó que debía estar molesta porque la acusaron de ser una traidora y temía su reacción a Mai Mai. Luego le pidió que se fuera a casa rápidamente antes de que Mashi llegara a ellos, y después de que lo hizo, ella se acercó a ellos y les contó sobre la máscara del ladrón, pero ellos negaron saber algo al respecto. Entonces ella les dijo que estaba buscando al ladrón con Yukino y su perro siguiendo su olor. Luego Ren vino rápidamente para decirles que el campo de Achikoria fue atacado hoy, y cuando llegaron allí, el perro de Yukino pudo detectar el olor del ladrón cerca de ellos, y Actu y Sosu entraron en pánico al darse cuenta de que Mai Mai estaba cerca de ellos, y siguieron buscándola hasta que Actu la encontró escondida dentro de una raíz de árbol cortada y se la llevó antes de que fuera descubierta. Luego él le pidió que se quedara aquí hasta que volviera a verla, y ella le dijo que no podía controlarse después de enterarse de que su amiga Tuna estaba en la isla, y comenzó a llorar. Entonces Actu entendió su situación y que extrañaba mucho a su amiga, y luego Sosu se unió a ellos y les dijo que el perro de Yukino había logrado encontrar la ubicación de Tuna. Después de que todos fueron al lugar cerca del río, el perro les dijo que el olor había desaparecido aquí, y siguieron mirando alrededor, hasta que Mashi vio los movimientos de Mai Mai con sus ojos penetrantes y casi la atacó.
Pero Tuna apareció de repente de las profundidades del río con un pepino en la mano, y Mai Mai se olvidó de su escondite y corrió hacia él. Machi decidió castigarlos cuando se dio cuenta de que eran los ladrones de la isla para hacer que sus amigos la acusaran de ser una traidora, y se preparó para usar sus superpoderes contra ellos. Pero Mai Mai se puso delante de ella y confesó que fue ella quien robó todo y que su amiga no tenía nada que ver con eso. Así que decidió castigarla sola y comenzó a acercarse a ella en su forma aterradora. Pero Actu la atrapó justo a tiempo y le pidió que la perdonara, y todos le suplicaron que lo hiciera. Machi sintió que se había convertido en la villana ante los ojos de todos ellos, pero decidió perdonarlos según los deseos de Actu, y cuando se acercó a Tuna para darle una palmada en la cabeza, él la mordió y comenzaron a pelear, y estuvieron peleando todo el tiempo. Unos días después, Actu y Sosu estaban construyendo una pequeña casa para Mai Mai y Tuna cuando Ren se unió a ellos. Cuando Actu preguntó dónde estaban, Sosu le dijo que habían ido a comprar fruta. Mientras tanto, Tuna estaba comiendo los cultivos como de costumbre, mientras Mai Mai tenía problemas para comunicarse y se escondía de todos, así que se escapó sin razón. Cuando regresó a Actu y Sosu, descubrió que habían terminado de preparar su nuevo hogar, y estaba agradecida de tener una casa ya que había estado viviendo en el bosque del norte desde que puso un pie en la isla y sufría todos los días. Sosu le preguntó cómo terminó viajando con Tuna y Mai Mai le dijo que era una historia muy triste, y luego comenzó a contarle sobre su pasado y que decidió ir de viaje para deshacerse de su vergüenza al comunicarse con las personas. Después de unos días llovió mucho, así que ella buscó un lugar para quedarse hasta que encontró algo como una lápida frente a ella. Siguió mirándola hasta que emitió una energía extraña y resultó ser Tuna, ya que fue sellado por un monje debido a su mal comportamiento. Así que decidió liberarlo y romper el sello. Después de eso caminaron juntos en su viaje buscando un lugar para quedarse, y se hicieron amigos con el tiempo hasta que llegaron a la isla, y Sosu lloró sin poder detener sus lágrimas. Al día siguiente, Mei Mei empezó a pensar en las cosas que faltaban en la casa, y recordó que le habían dicho que la ayudarían si necesitaba algo. Pero dudó en pedirles ayuda por miedo a causarles inconvenientes, y decidió confiar en sí misma. Cuando estaba a punto de salir de la casa, se resbaló frente a la entrada. Actu, Sosu y Tuna llegaron y se sorprendieron al verla en el suelo. Ella les dijo que había decidido confiar en sí misma y se dio cuenta de que había usado la máscara en un intento de comunicarse con los demás. Cuando le ofrecieron ayuda, insistió en ir sola, pero pronto se desmayó después de imaginarse frente a un gran número de personas. Decidieron ayudarla y fueron juntos a la casa de Ren, y le dijeron en el camino que no se sentirá avergonzada cuando se acostumbre a tratar con la gente de la isla. Y cuando ella vio a Ren y su familia haciendo trabajos de carpintería, pensó en agradecerles por restaurar su casa. Pero rápidamente se puso nerviosa cuando Ren se acercó para saludarlos e intentó recopilar su testimonio, pero terminó escondiéndose en el tanque y luego agradeció a Ren por su casa y por hacer herramientas que son cómodas de usar. Ren se sintió feliz de ser la primera persona en elogiar su trabajo de carpintería y decidió darle varias ollas y sartenes que hizo como regalo. De regreso, Mai Mai se esconde detrás de Actu al ver que Ukino se acerca a ellos. Él le dice que esta es su oportunidad para intentar librarse de su problema y comunicarse con ella, pero tiene que disfrazarse para poder hablar con ella. Ukino se aterrorizó cuando la ve vestida como un oso salvaje gigante y se le acerca, así que huye. En su camino se encuentran con Chikage, quien estaba pescando en el río, y Actu le dice que es una chica agradable, pero pronto descubre lo contrario después de que Chikage revisa su ropa frente a ellos, lo que la hace sentir aún más avergonzada. Mientras tanto, Machi le estaba contando a Ayani sobre ella, la chica que les hizo acusarla de ser una traidora por robar comida. Curiosa por acercarse a ella después de saber que se había convertido en la vecina de Akuto y Soyu, se acercó a ellos. Mai Mai, por otro lado, estaba frustrada porque no podía comunicarse con nadie por su cuenta, así que Akuto la animó a esforzarse más en el futuro, y cuando Ayani escuchó eso, dejó de atacarla. Akuto dijo que Mai Mai sufre de fobia social y no puede relacionarse con la gente rápidamente, y cuando se dio cuenta de que la había confundido con Machi, le dijo que su personalidad es completamente diferente a la de su hermana maliciosa. Akuto y Sosu la animan y le dicen que será lo suficientemente segura para comunicarse con los demás sin vergüenza. Entonces Ayani notó a Tuna cerca, y cuando Sosu le dijo que era un kappa, ella entró en pánico y salió corriendo de ellos. Akuto se preguntó sobre su reacción y Sosu le contó que ella había sido atacada en el pasado por un kappa. Tuna se dio cuenta de que ella podría saber dónde estaban sus amigos y la siguió para preguntarle sobre ellos, pero ella seguía huyendo y los demás tuvieron que alcanzarla. Corren en una loca persecución hasta que llegan al final de un acantilado. Cuando Maimi se da cuenta de esto, tiene que adelantarse a todos y usa un árbol para empujar contra Ayani, pateándola para hacerla detenerse antes de que caiga del acantilado. Después van a encontrarse con Machi y le preguntan dónde está el kappa que atacó a Ayani en el pasado, y ella les dice que fue ella quien tomó la forma de un kappa para asustar a su hermana. Tuna está decepcionada de que no haya otros kappas, pero después de un tiempo, los demás se unen a ellos después de que hicieron muchas cosas para Mai Mai, y sorprenden a todos que ella se deshizo de su vergüenza y no se escondió de ellos como de costumbre. Pero les expresó su gratitud por ayudarla y se convirtió en parte de la gran familia de la isla. Una noche, Sosu estaba limpiando Tonkatsu en la bañera y se sorprendió cuando la puerta se abrió de repente. Pero no había nadie afuera, así que Tonkatsu saltó para esconderse bajo el agua, y Sosu se horrorizó al ver dos versiones de él al mismo tiempo.
Akuto entró corriendo al baño después de escuchar sus gritos y se sorprendió cuando vio dos versiones de Tonkatsu. La versión falsa se reveló y resultó ser el líder de los gatos, y les dijo que había venido a visitarlos después de que se le asignara enviar un mensaje de emergencia al líder de la región occidental, pero no pudo encontrarlo. Akuto estaba curioso por escuchar que era un mensaje de emergencia, y el líder de los gatos le contó que el líder del distrito este había sido derrotado por alguien. Y Sosu recordó que el líder del distrito norte también había sido derrotado anteriormente, y el líder de los gatos concluyó que podrían haber sido derrotados por la misma persona. Entonces decidió esperar hasta que apareciera el líder y se quedó en su casa hasta la mañana. Al día siguiente, Sosu le pidió a Akuto que les diera a sus vecinos algo de la comida que ella había preparado para ellos, y él fue y les dio la comida ya que el jefe de la casa estaba viajando y podrían no poder conseguir su propia comida. Entonces la madre le dio una olla llena de dulces como regalo de agradecimiento, y Akuto se dio cuenta de que estaba acostumbrado a esto y podía hablar con los animales fácilmente. Y cuando regresó a comer con Sosu, ella sintió como si hubieran estado viviendo juntos durante mucho tiempo y deseó que siempre fuera así. El líder de los gatos les preguntó por qué no habían pensado en casarse, y Sosu le dijo que se callara para que Akuto no se sintiera avergonzado. Entonces, el líder de los gatos decidió salir para evitar que el líder de la región oriental tomara venganza contra la persona que lo derrotó. Akuto se pregunta dónde está esta persona misteriosa, y el líder le dice que está en el oeste. Y según testigos, esta persona tiene una boca grande y siempre está buscando pelea. Y cuando escuchó el resto de su descripción, se dio cuenta fácilmente de quién es. Mientras tanto, Mai Mai despertó a Tuna para que desayunara. Luego fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Ella fue a ver quién estaba afuera, pero se sorprendió al ver a Tuna abrir la puerta a él mismo. Encontró al líder panda parado frente a él y juró aplastarlo, pero cuando vio a Mai Mai parada detrás de él, sus ojos se convirtieron en corazones y se olvidó de su venganza y siguió coqueteando con ella. Tuna estaba furioso y lo atacó para proteger a su novia, pero el líder de los gatos interrumpió su pelea y los derrotó de un solo golpe. Luego se dio cuenta de que Tuna era la persona misteriosa que atacaba a los líderes del distrito. Entonces, el panda recuperó la conciencia y se sintió irritado por la interferencia del líder gato en su pelea. Entonces le dijo que ahora están en la región occidental, y si hay una batalla aquí, el líder de la región reaccionará violentamente. Y entonces Akuto se dio cuenta de que el panda tiene miedo de la fuerza del líder de la región occidental. Luego el panda recordó que el líder de la región no está presente en este momento, así que el líder del gato le dijo que decidió tomar su lugar para enfrentarlo, y se sorprendieron de que lo tomara en serio. Luego ordenó al panda que dejara a Mai Mai y regresara. Entonces el panda decidió huir llevándola, y los demás lo siguieron para salvarla de sus manos. El panda siguió corriendo hacia la región oriental, y cuando se dio la vuelta descubrió que todavía lo estaban persiguiendo, y no se dieron cuenta del líder de la región norte, el tigre, que apareció repentinamente frente a ellos y lo atacó. Y luego se preguntaron por qué estaba aquí. Les dijo que ya no era el líder de la región norte y que la razón por la que estaba aquí era para devolver al líder de la región norte a su región, como lo solicitó el líder de la región oeste. Se dieron cuenta de que quería decir que el que lo derrotó era uno de ellos y todos dirigieron su atención a Tuna, quien lo negó, y se sorprendió al descubrir que estaba hablando con Mai Mai. Mai Mai comenzó a llorar y les dijo que no recordaba nada sobre ese asunto, así que el tigre les contó lo que sucedió después de que se difundieran rumores sobre la presencia de un recién llegado en la isla, y cuando él quiso comprobar el asunto por sí mismo, fue hacia ella, pero ella huyó tan pronto como lo vio, y notó que tenía la capacidad de cambiar su disfraz muy rápidamente. Después de varios días, él logró rodearla para evitar que escapara y le ordenó que se mostrara. Cuando ella se negó, comenzó a atacarla, pero se sorprendió al encontrar que la cáscara estaba vacía, y Mai Mai saltó y logró escapar después de hacer caer una gran roca de la colina sobre su cabeza, lo cual lo convenció de que ella lo había derrotado. Akuto trató de convencerlo de que todo era solo una coincidencia, pero él se negó a creer que alguien pudiera vencerlo por casualidad. Mientras hablaban, se dieron cuenta de que el panda y Mai Mai habían desaparecido, por lo que rápidamente los buscaron por todas partes, y de repente el líder de los gatos decidió ir en otra dirección. Mientras tanto, el panda pensó que ya los había escapado antes, pero se encontró con el tigre delante de él. Luego tomó a Mai Mai y le dio un puñetazo que lo hizo caer al mar. Después le dijo que la llevaría con él al bosque del norte, ya que ella se había convertido en la líder allí. Entonces llegaron Akuto y los demás, y le pidieron que no se la llevara si ella no quería. Tuna le dijo que venían del mundo exterior y no sabían nada sobre los jefes aquí, pero él insistió en ir e ignoró a todos, dirigiéndose hacia el norte. Pero se detuvo cuando Akuto lo maldijo, así que se volvió hacia él y le preguntó si la quería mucho, y lo retó a decirlo públicamente frente a todos. Akuto se sintió avergonzado, pero tuvo que hacerlo para evitar que él la tomara. El tigre lo desafió a un duelo y el ganador la obtendría. Akuto aceptó el desafío y prometió ganar. Akuto se preparó para la pelea y trajo un palo de madera como arma. Pensó en usar las técnicas de espada que aprendió de su abuelo para vencerlo. Luego comenzó a atacar, pero el tigre lo venció fácilmente. Sosu le quitó el palo y decidió enfrentar al tigre ella misma para proteger a su amigo, pero Akuto se negó a dejarla pelear, diciéndole que los hombres deben proteger a las mujeres. Luego fue hacia el tigre de nuevo y recibió una gran paliza, pero nunca se rindió a pesar de sus heridas. Mai Mai le suplicó que dejaran de pelear porque no quería verlo herido por su culpa. Aceptó ir con el tigre al bosque del norte, pero él se negó a rendirse y dijo que no la dejaría ir a ningún otro lugar. Así que el tigre decidió dejarlo inconsciente, pero Akuto no pudo levantarse de nuevo y cayó antes de que el golpe pudiera alcanzarlo.
Entonces se sorprendieron de que su golpe accidentalmente cortara la ropa de Mai Mai y Sosu, lo que hizo que Akuto sangrara en la cara del tigre y causara que su visión se nublara. Y luego, un misterioso animal se acercó a Akuto y le dijo que apuntara al área entre las colas de los tigres para atacarlo, y cuando lo hizo, logró vencerlo con un solo golpe. El tigre se sorprendió de haber logrado herir su vieja herida, admitió la pérdida frente a él y tuvo que dejar a Mai Mai solo como prometió, y se fue en silencio. Akuto se preguntaba a sí mismo si el tigre no tenía la intención de llevársela con él, y se preguntaba sobre la identidad del animal que le dio consejo en medio de la pelea. Mientras tanto, el tigre caminaba por el bosque, y resultó que el animal misterioso era el líder de la región occidental, que pensaba que el tigre deliberadamente le dejó herir su vieja herida para ganar confianza en sí mismo y continuar entrenando. Entonces se dio cuenta de que fue él quien le habló sobre su debilidad y le pidió que no hiciera cosas innecesarias, y Mai Mai agradeció a sus amigos por protegerla. Al día siguiente, Chikage se despertó con la voz de su criada Bunko regañándola por descuidar la limpieza de la habitación y le pidió que organizara los libros antes de mañana. Así que se levantó perezosamente y luego tropezó con un libro mientras caminaba, y notó que tenía un libro misterioso con una cubierta extraña. Y cuando revisó su contenido, se sorprendió por el extraño poder que apareció a través de él, y luego pudo usar este poder a su favor y apuntó a muchas casas sin destruirlas. Al día siguiente, Akuto se despertó y se horrorizó cuando vio a Sosu, que se había convertido en un gato y se había encogido, con la única parte visible de su rostro, y le dijo que se encontró así después de despertar. Cuando se miró al espejo, se dio cuenta de que tenía orejas y cola de perro, y que Tonkatsu se había convertido en un cerdo real, lo único lógico que Tsukakui había causado con su magia. Luego escucharon el sonido de personas hablando fuera de su casa, y cuando salieron, encontraron a una mujer y dos niñas pequeñas, y se sorprendió cuando ella le dijo que era Hatsu, la gallina, y que sus pequeñas hijas se habían convertido en humanos. Así que Akito decidió buscar a alguien que pudiera explicar lo que estaba sucediendo en la isla. En su camino encontraron a Ukino y su oso y se preguntaron si ella era la que llevaba el oso en su espalda. Ella les dijo que sus cuerpos habían sido intercambiados, donde el oso se convirtió en Ukino y Ukino se convirtió en el oso. Y Actu sintió que había una maldición que afectaba a todos desde una fuente desconocida. Después de eso fueron a la casa de Mei Mei y descubrieron que Tuna se había transformado en una sexy morena sosteniendo una muñeca de Mei Mei. Y cuando la encontró desnuda, le dijo que debería vestirse, pero descubrió que no se daba cuenta de que había cambiado. Actu y Sosu deciden apresurarse a contarle a todos lo que les pasó, y en el camino se sorprende por un golpe violento de una ardilla que persigue a su hermano para atraparlo. Y cuando los tiene en sus manos y los mira de cerca, se da cuenta de que son Ren y Makoto después de su transformación. Akito se pregunta si hay otro hombre en esta isla, luego se da cuenta de que es Togeida, el polluelo. Resulta que los animales se convierten en humanos y los humanos se convierten en especies animales durante la noche, y todos desconocen sus transformaciones. Akito notó a una chica rubia que se acercaba a ellos con un ramo de flores, pero no pudo reconocerla debido a su apariencia inusual, así que continuó su camino hacia el pueblo para informar a la gente de lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegó, encontró el lugar en caos y no pudo reconocer a nadie porque todos estaban transformados y sus identidades estaban invertidas. Akito seguía pensando en una explicación científica para lo que estaba sucediendo a su alrededor hasta que conoció a Tsukakui y descubrió que ella era la única que no había cambiado. Pero no le parecía sospechoso, pero Tsukakui le dijo que ella era la causa de todo lo que sucedió en el pueblo, y que no se convirtieron completamente en animales porque la magia tenía poco efecto en las casas fuera del pueblo. Akito trató de no creerlo, pero ella le demostró inmediatamente que no estaba mintiendo y sacó animales de su sombrero mediante magia, y cuando decidió sacar un conejo del sombrero, se sorprendieron de que fuera Ayani, y fue entonces cuando se dio cuenta de que ella era la causa de su transformación, y no dejaba de quejarse de su apariencia mientras Tsukakui se preguntaba por qué su transformación no estaba completa. Ella les dice que usó a su hermana, Machi, como escudo miúmeno para evitar la luz brillante que venía hacia ellos en el bosque. Pero algo de eso logró tocarla y Machi se convirtió en un animal en toda regla. Akito se sorprendió con una bofetada por detrás después de que Machi se uniera a ellos en su nueva forma. Sosu se preguntaba por qué Tsukakui haría tal cosa mientras Ayani la atacaba, pero ella desapareció en un destello y se golpeó la cabeza contra un árbol. Sosu le pide que devuelva todo a la normalidad, pero ella insiste en seguir probando sus habilidades mágicas en todos, y se va volando por el cielo con su escoba como una bruja malvada. Sosu y Ayani deciden confiar en sus propias habilidades para contrarrestar las habilidades de Tsukakui. Después de eso, irrumpieron en su casa y comenzaron a buscar en libros formas de romper su maldición. Akito encontró un libro sobre el sello y sospechó de él, y cuando lo desempolvó, estornudó y lo dejó caer, y la cerradura dentro del libro se rompió, y se sorprendieron por la aparición de un ser vestido con ropa de Aladino que les agradeció por romper el sello y les dijo que su nombre era Jinima-kun. Sosu decidió intentarlo y le pidió que le diera su dulce favorito y se sorprendió cuando él trajo un tazón entero de su dulce favorito. Ayani se enojó y quiso pedir un deseo, pero el Genie seguía pidiéndole que lo hiciera rápidamente. Entonces ella le gritó que necesitaba tiempo para pensar y como era tonto cumplió su petición y les dijo que ahora tenían 5 deseos. Entonces ella lo golpeó y le dijo que no contaba. Mientras Akito está confundido por lo que está sucediendo a su alrededor y todo lo que pensaba que no era real está sucediendo delante de ellos, Sosu le pide al Genie que atrape a Tsukakui y él le pone una trampa y logra atraparla. La ataron y le pidieron que se rindiera y devolviera a todos a su forma normal, mientras Akito le pedía que explicara cómo fue capaz de hacer eso en primer lugar.
Tsukakui actuó con astucia y le pidió a Makun que la liberara de sus ataduras. Entonces el genie les dijo que ahora solo tenían un deseo y Sosu pensó en pedirle que rompiera la magia de Tsukakui mientras que los demás pensaban en pedir algo para servir a sus intereses. Y Makun se horrorizó por sus expresiones y comenzó a perseguirlo para cumplir sus deseos, mientras Akito lo pensaba y decidió pedirle que lo ayudara a liderar la isla. Pero todas sus esperanzas y sueños se hicieron añicos cuando Machi apareció de la nada y le pidió que le hiciera una taza de té. Luego todos se decepcionaron porque su último deseo se había perdido cuando Tsukakui los convirtió a todos en cuerpos dentro de cajas y decidió comenzar su próximo experimento. Luego convocó a un difusor y decidió comenzar con Akito. Él entró en pánico porque eso lo mataría si no había un truco de magia, pero la chica rubia desconocida apareció y le preguntó a Tsukakui si había organizado sus libros antes de salir, y se dieron cuenta de que era su criada, Bunko. Tsukakui se horrorizó por el poder sobrenatural que había obtenido, y Bunko le lanzó una gran roca, haciendo que las hojas del libro se rizaran y destrozaran, anulando la magia de Tsukakui y devolviéndolos a todos a su forma original, mientras Akito permanecía inconsciente por ello. Por la tarde recuperó la conciencia y se sintió aliviado al descubrir que Sosu y Ayani habían vuelto a sus formas normales, y decidió considerar todo lo que sucedió como un sueño, pero estaba claramente delirante debido a su inconsciencia. Unos días después, Akito estaba cenando con Sosu cuando se sorprendió por una flecha que casi le atraviesa la cabeza, pero al leerla se dio cuenta de que era una carta de Makoto invitándolo a ir a la casa familiar para conocer a su madre y a un familiar que no pudo conocer la última vez. Al día siguiente van juntos a la casa de la familia de Makoto y en el camino encuentran a una chica inconsciente en medio de la carretera. Cuando Akito se acerca para ayudarla a levantarse, Sosu reconoce a la chica como Shinobu, la hermana mayor de Makoto. Pensaron en llevarla al médico de la isla, pero ella les dijo que tenía el estómago vacío y no había comido en mucho tiempo, así que la llevaron a casa y le dieron comida, y ella comió con voracidad junto a su mascota Bifki. Luego les dijo que estaba entrenando y planeaba dormir afuera después del entrenamiento, pero se perdió y se dio cuenta varios meses después, ya que es famosa por siempre caminar al azar. Pero logró regresar gracias a la señal de humo que Makoto le envió. Shinobu luego se dio cuenta de que la cara de Akito no le era familiar. Sosu le dijo que había llegado a la isla después de que ella fuera a entrenar fuera de la aldea, y cuando descubrió que él era hombre se emocionó mucho y le pidió que peleara con ella. Akito se dio cuenta de que ella era la persona a la que se refería Makoto en su carta. Cuando le preguntó por qué quería pelear con él, ella dijo que su historia con la espada es famosa en toda la isla y que quien le contó esa historia fue el líder de los gatos que supervisaba su entrenamiento. Y le dijo que tenía habilidades que le permitieron vencer al líder de la región del norte solo. Akito le dijo a ella que él era el hombre que buscaba, pero no era un espadachín como afirmaba el líder de los gatos. Ella le dijo que el líder de los pandas le confirmó la misma información, además del tigre, que pudo derrotarlo en su duelo, e insistió en desafiarlo a un duelo ahora, pero se sorprendió de que él la ignorara y simplemente rechazara el desafío. Por la noche Akito continuó sufriendo por el excesivo impulso de Shinobu de desafiarlo a un duelo. Y cuando se fueron a dormir, Sosu le dijo que era una chica terca y que no se iría sin un duelo, y a la mañana siguiente Sosu se despertó y encontró a Akito sonámbulo por el duelo debido a Shinobu. Akito intenta convencer a Sosu de que lo deje en paz y encuentre a alguien más fuerte que él para desafiarlo, pero los instintos de samurái de Sosu le dicen que él no es una persona ordinaria, por lo que se frustra porque las negociaciones fallaron y lo persigue todo el día para aceptar el desafío. Cuando Akito fue a tomar un baño, sintió que tarde o temprano perdería ante ella y que no lo dejaría en paz. Al mismo tiempo, no podía aceptar la idea de levantar su espada frente a una mujer. Luego se sorprendió de que Shinobu se uniera a él sin ropa y decidió salir rápidamente, pero ella lo atrapó y dijo que no lo dejaría hasta que él le prometiera que se batirían en duelo. Akito logra alejarse de ella y cuando ella lo alcanza, tropieza con un jabón y casi cae al suelo. Pero Sosu entra después de oír sus gritos y encuentra a Shinobu tumbada encima de él. Ella está furiosa con ella y le pregunta si la dejará en paz si acepta batirse en duelo con ella. Y cuando Shinobu le asegura que lo hará, ella le pide que acepte su desafío para que puedan deshacerse de su constante molestia. Al día siguiente, Akito comienza a practicar para su duelo con Shinobu, pero todavía no está convencido de la idea de batirse en duelo con una chica. Cuando termina, Sosu le da su caja de almuerzo y le dice que termine con eso. Akito descubre que ella todavía está enojada, pero decide luchar de manera justa sin recurrir a nada ilegal. Así que se dirige a la arena y espera hasta que Shinobu entre. Se maravilla con su atuendo y le dice que se perdió mientras intentaba llegar al lugar hasta que Chikage la rescató. Descubrieron que ella había venido a ver su pelea de cerca y disfrutarla. Luego Shinobu explicó las reglas del combate. Gana el que golpea a su oponente primero o admite la derrota. Akito se sintió distraído por la presencia de todos observando la pelea mientras comían su comida. Después de un rato, Shinobu atacó para anunciar el inicio de la pelea y Akito la esquivó con todas sus fuerzas hasta que pudo seguirle el ritmo y comenzó a atacarla a su vez, pensando en una estrategia para ayudarlo a vencerla analizando sus movimientos, mientras atacaba y defendía.
Después de un tiempo, Shinobu decide usar una cierta técnica como carta de triunfo para ganar, y se lo dice. Las chicas se dan cuenta de que ella usará el movimiento ninja definitivo, y Akito se sorprende cuando ella usa una habilidad parecida a Naruto llamada Multimirage y crea 7 clones de sí misma al mismo tiempo. Akito comienza a atacar todos sus clones, intentando encontrar a la verdadera Shinobu, hasta que elimina a todos sus clones y bloquea su último ataque. Entonces decide aprovechar una oportunidad para vencerla, pero ella decide atacarlo con todas sus fuerzas. Entonces, de repente, tropieza en su camino y cae hacia él. Involuntariamente lanzó su espada para atraparla y accidentalmente puso su mano en sus pechos frente a todos. Intentó disculparse con ella de varias maneras y le dijo que quería protegerla de caer y que no tenía malas intenciones, pero se sorprendió de que ella admitiera la derrota frente a él después de sentir una sensación extraña cuando él la agarró por el pecho y pensó que era una técnica secreta suya. Él le dijo que el ganador aún no había sido determinado y que no tenía la intención de tocarla y que todo fue un accidente, pero ella insistió en que él era el ganador del combate y las chicas empezaron a aplaudir y animarlo después del final de la pelea. Y por la noche se despidió de ella antes de que se fuera y continuara su camino a la casa de su familia. Un día, Akito está leyendo una emocionante historia de cómics de la serie Inuyasha y admira el misterio de la historia cuando Chikage le dice que ella también es una gran fanática de la historia y que esta copia es solo el primer volumen. Akito estaba emocionado con la idea de que hay otros volúmenes de la historia, y ella le dijo que hasta ahora se han publicado 7 volúmenes. Akito preguntó confundido quién era el autor Shizumaru, ya que nunca había escuchado su nombre antes, y Chikage le dijo que la razón por la que no lo conocía era porque el libro solo se publica en la isla. Akito le preguntó si el autor era de la isla y si alguna vez lo había conocido, y ella le dijo que el carácter de Shizumaru es todavía un misterio que nadie ha resuelto. Un poco después, la madre de Chikage se unió a ellos, y Akito le dijo que vino a pedir prestado un libro de Chikage, y de repente escucharon un trueno afuera, y Akito recordó que Sosu estaba solo en la casa. Mientras tanto, Sosu estaba esperando su regreso y se asustó al ver la sombra de una persona enorme desde detrás de la puerta, así que Tonkatsu la abrió para atacarlo, pero resultó ser un espantapájaros que alguien había colocado allí a propósito para asustarla, y encontró una carta de invitación al lado mientras Akito iba de camino a casa. Al día siguiente descubrieron que todos habían recibido la misma carta de invitación que Sosu había recibido, en la que el remitente les decía que vinieran al Lodge Tsukimi la noche de luna llena. Y cuando Mei Mei preguntó sobre la naturaleza del lugar, Sosu le dijo que era uno de los mejores lugares para reuniones en aguas termales, y estaba dirigido por una mujer llamada Sakuya. Mei Mei y Akito se preguntaron cómo sería su personalidad, ya que nunca la habían conocido antes, y ella respondió que era tan excéntrica que un día destruyó una casa entera porque estaba enojada, pero al mismo tiempo era una persona amistosa. Akito se sorprendió cuando vio la cabeza de Sakuya caer de su cuerpo y se dio cuenta de que ella era solo una marioneta humana y no quería asustarlos. Akito le preguntó para qué estaba hecha y ella le dijo que todo lo que sabía era que estaba escondida como un trofeo en un barco hace 130 años. Ella llevó su equipaje adentro, pero sus manos se dislocaron en el camino. Mientras tanto, el resto de las chicas dentro de la posada se relajaban en la gran bañera esperando que llegaran Akito y Sosu. Mientras Akito estaba impresionado por la presencia de una muñeca humana como Sakuya, y pensaba que los humanos en tiempos antiguos eran más sofisticados y conocían más que los de la era actual en cuanto a ciencia. Después se sentó con Sakuya para tomar té y galletas después de que Sosu y Mei Mei fueron a bañarse. Y cuando él le preguntó sobre la carta de invitación, ella le dijo que no había enviado ninguna carta de invitación a nadie, pero que había recibido una carta de Sosu y los demás diciendo que vendrían al juego hoy. Akito estaba confundido y Chikage se les unió y escuchó su conversación. Luego examinó la carta hasta que encontró una inscripción carmesí y se dio cuenta de que el remitente era Inuyasha. Akito se sorprendió con la idea de que una persona irreal les enviara invitaciones, pero Chikage le dijo que hay rumores de que Inuyasha es real. Luego añadió que el libro que Akito le pidió prestado contiene los hechos de los crímenes que Inuyasha cometió hace 18 años, y causó 7 accidentes en solo 3 años, y hizo que los aldeanos vivieran aterrorizados hasta que desapareció sin dejar rastro hace 15 años después de su último incidente. Akuto deduce que pronto reaparecerá en la posada y cometerá un crimen. Chikage está emocionado con la idea, ya que hará que Shizumaru escriba muchas historias sobre él nuevamente y podrán leerlas, pero Akuto está preocupado por la aparición de un criminal tan peligroso, y Sakuya le dice que puede eliminarlo en caso de que uno de sus clientes resulte herido por él. Akuto no podía dejar de pensar en ello y tuvo que contarle a las chicas lo que había descubierto y pedirles que tuvieran cuidado. Mientras hablaban, oyeron gritos afuera. Sakuya rápidamente se dirige hacia la dirección de los gritos y encuentra a Shikaji, que está inmóvil por el miedo, señalándoles que hay alguien en el bosque. Sakuya se transforma en su forma de combate y saca todas sus armas preparándose para eliminar a la persona tan pronto como aparezca, pero al final resulta ser Shinobu, quien está en un estado de angustia. Akuto se acerca a Shinobu y le pregunta si era Beniyasha, pero ella no tiene ni idea de lo que está hablando y le dice que fue invitada a la posada, pero se perdió como de costumbre. Akuto seguía pensando en si Beniyasha existía o no y se preguntó quién podría haber hecho eso en caso de que todo fuera una broma, y sospechó que Shikaji podría estar detrás de todo, ya que sabía tanto sobre el personaje. Ayane aprovechó la oportunidad para seguirlo y tener un rato a solas con él.
Ella se escabulló detrás de él hasta que llegó al lavabo y se acercó a él para lavarle la espalda, pero se sorprendió cuando se dio la vuelta usando una máscara roja aterradora y gritó hasta que se desmayó. Akuto y Sakuya corrieron hacia ella y la encontraron inconsciente. Cuando despertó, no dejaba de regañarlo, pensando que él la había asustado deliberadamente al usar esa máscara, pero él no tenía idea de lo que ella estaba hablando. Luego, ella empezó a sentir una extraña picazón por todo el cuerpo y luego notaron a una persona misteriosa en lo alto de un gran árbol y les dijo que él era quien causó su picazón, y se dieron cuenta de que esta persona era Beniyasha en persona. Akuto se da cuenta de que Beniyasha es quien les envió la citación y que se disfrazó para intentar acercarse a Ayane, así que le pregunta a Beniyasha cuál es su objetivo en todo esto, y Beniyasha le dice que su objetivo es disfrutar viendo el miedo en los ojos de las chicas y escucharlas llorar. Sakuya estaba furiosa porque él estaba lastimando a sus clientes y se preparó para pelear con él. Él les dijo que si podían atraparlo antes de que desapareciera la luna, les daría el suero para la picazón y luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Sakuya intentó golpearlo disparando varios misiles, pero él esquivó su ataque y se fue sin dejar rastro, así que Akuto decidió regresar a la posada y conformarse con eso. Al regresar, Sakuya supuso que podría volver a la posada y atacar a las chicas. Akuto le preguntó si tenía poderes especiales y ella dijo que dependía de armas para luchar contra él. Él le dijo que necesitaban una habilidad especial para poder detectarlo, como sensores infrarrojos o de temperatura, pero Sakuya pensó que eso era ciencia ficción y no existía. Akuto se da cuenta de que los métodos científicos no funcionarán en este enfrentamiento y decide confiar en el combate dual combinando su fuerza con la de Sakuya y jura vencer a Beniyasha. Mientras tanto, las chicas están esperando que él regrese para elegir con quién compartir la habitación. Shinobu estaba sentada en su habitación pensando en la razón de su retraso hasta que sintió un movimiento extraño dentro de la habitación y encontró una silla grande cerca, y cuando se acercó se sorprendió al ser agarrada por brazos robóticos que la empujaron a sentarse en la silla. Luego se encontró atada y sometida a un masaje violento hasta que perdió sus fuerzas. En ese momento, Akuto escuchó el sonido de su grito de ayuda, y cuando entró en su habitación, encontró a Shikagi junto a ella revisándola, y le dijo que no podría moverse por un tiempo debido al masaje que había recibido. Y cuando revisó la silla, sintió que alguien dentro de la habitación había manipulado la silla, y se dio cuenta de que era obra de Beniyasha. Akuto se dio cuenta de que era Beniyasha, y Shikagi pensó que continuaría atacándolos uno a uno. Encontraron a Ayane todavía rascándose, así que Sakuya la dejó inconsciente deliberadamente para que pudiera descansar. Luego decidieron ser cuidadosos para que no hubiera más víctimas, pero pronto escucharon gritos desde la habitación de Mei Mei, y cuando llegaron allí la encontraron tirada en el suelo. Así que se acercó a ella y se sorprendió al encontrarla abrazándolo, pensando que la había elegido para pasar la noche con ella. Akuto se sintió avergonzado de que ella no fuera la personalidad natural de Mei Mei, hasta que Beniyasha apareció detrás de ellos y les dijo que le había dado una droga que estimula los deseos sexuales y salió de la habitación rápidamente, seguido por Akuto. Luego, Beniyasha fue a la habitación de Yukino y la encontró ya dormida. Decidió usar la droga de la risa histérica en ella mientras dormía, pero Akuto irrumpió en la habitación y lo atacó. Entonces Beniyasha escapó y derramó la droga en la cama de Yukino, y Akuto rápidamente perdió el rastro de él, así que decidió buscarlo en todas las habitaciones del albergue, pero fue golpeado cada vez que entraba en una habitación en el momento equivocado. Entonces Shikagi se le unió y le dijo que vio una sombra extraña en el segundo piso, así que se apresuró allí. Mientras tanto, Sosu se durmió esperando que Akuto entrara en la habitación, y cuando lo vio, se sintió feliz de que la hubiera elegido y se acercó a ella. Y resultó ser Beniyasha disfrazado y se sorprendió al ver dos versiones de él al mismo tiempo. Beniyasha intentó convencerla de que él era el verdadero Akuto, pero el verdadero Akuto lo atacó y lo persiguió hasta que llegaron al techo de la posada. Y Beniyasha le dijo que lo provocó deliberadamente hasta llegar aquí para explotar su debilidad sobre el miedo a las alturas. Y entonces se dio cuenta de que estaba demasiado alto sobre el suelo y no podía moverse. Beniyasha siguió burlándose de él hasta que le dijo que nunca podría convertirse en un hombre. Akuto se sintió provocado y comenzó a atacarlo, pero lanzó botes de droga hacia las habitaciones, lo que lo distrajo y fue a atraparlos, pero se dio cuenta demasiado tarde de que estaba a punto de caer desde la cima de la posada. Sakuya corre hacia él para atraparlo antes de que llegue al suelo, pero en vano, ya que sus extremidades se dislocan mientras lo carga. Beniyasha aprovecha la oportunidad para escapar y les dice que se encontrarán de nuevo en la luna llena. Akuto estaba furioso y lo siguió, resultando que usó una versión falsa de sí mismo para alejar a Akuto. Luego encontró a Shikagi detrás de él y le dijo que Akuto no renunciaría a la idea de revelar su verdadera identidad y que debería tener cuidado la próxima vez. Y resultó que Beniyasha es en realidad la madre de Shikagi. Luego resulta que hicieron todo esto e inventaron la historia del criminal Beniyasha para probar las habilidades de Akuto y entrenarlo, y descubrieron que es fuerte y merece convertirse en el maestro de la segunda generación. Y su madre busca escribir una nueva novela y dedicarla a Shizumaru como su fan más grande. Mientras Akuto perseguía la versión falsa de Beniyasha y cuando lo atrapó, descubrió que era solo un títere. Se sintió enojado y prometió que lo atraparía la próxima vez. Días después, Ayane estaba buscando a Machi, quien se escapó de ella cuando era su turno de limpiar la casa. Mientras Machi estaba escondida, se topó con una pequeña estatua delante de ella y notó un pequeño papel que sobresalía de ella, y se dio cuenta de que era un sello. Luego leyó una advertencia de no tocar la estatua, o se convertiría en una criatura de dos colas llamada Kinshamaro.
Luego, una pequeña ardilla con 2 colas apareció frente a ella y justo cuando estaba a punto de seguirla, una gran pila cayó encima de ella, impidiéndole moverse. Mientras tanto, Akutu y Sosu estaban pescando en el río y no consiguieron nada en todo el día, así que se sintieron desafortunados. Sosu dijo que no serían capaces de pescar ni un solo pez hoy, lo que provocó a Akutu y lo hizo lanzar su caña al río como loco hasta que logró llenar su cuenco con peces, y le dijo que iban a tener una fiesta de pescado esta noche. Pero pronto se sorprendió al ver que todos los peces se convirtieron en hojas dentro del cuenco, y Sosu descubrió que su postre favorito también se había convertido en algo más. Machi se unió a ellos y les dijo que habían sido engañados por Kinjamaro, una criatura que salió del sello y tiene la capacidad de hacer muchas cosas gracias a sus habilidades. Pero como de costumbre, Akutu no creyó lo que ella dijo porque no cree en la existencia de fantasmas y espíritus. Entonces Machi le probó sus palabras atacando el tonkatsu en las manos de Sosu, que resultó ser falso, y luego la ardilla salió a ellos en su forma original. Aktu todavía creía que era solo una estúpida ardilla, que no podía hacer magia. Machi lo persiguió con Sosu, pero la ardilla logró engañarla para que cayera al río. Estaba furiosa y juró matarlo ella misma, y pasó todo el día buscándolo por todas partes para atraparlo antes de que lastimara a las otras chicas. Al cabo de un rato llegaron al pueblo y siguieron mirando a toda la gente a su alrededor para tratar de averiguar si se había convertido en humano, hasta que de repente Yukino apareció frente a ellos. Cuando le preguntaron si había visto a Kinjamoro y Machi comenzó a describir cómo era, para su sorpresa se transformó en Yukino y luego atacó a Machi y huyó. Cuando lo persiguen, encuentran 2 versiones de Mei Mei de pie de la misma manera, como un espejo, y tienen que descubrir a la Mei Mei falsa. Y cuando Machi está a punto de intentar averiguar de su propia manera violenta, Akutu la detiene y le dice que conoce el secreto de la Mei Mei original, y dice que ella tiene 2 lunares cerca de su clavícula, y basado en sus reacciones, él puede detectar a la Mei Mei falsa. La ardilla se escapa y convierte los lunares en 2 grandes bolas de boliche para que caigan sobre ellos. Nachi se acercó a Ren en el camino y se quitó la ropa para asegurarse de que su ombligo no sobresaliera. Y cuando vieron que su ombligo era normal, se dieron cuenta de que ella... Fue en efecto Ren. Ella les dice que su pasatiempo secreto es usar un kimono y está decepcionada de que lo descubrieran. Kinjamaro aparece en el techo de una casa y comienza a atacarlos, pero Mash-Ji lo intercepta y convierte su habilidad mágica en un gran trozo de tofu que cae sobre ella y la ardilla escapa de nuevo. Shikage estaba de pie cerca de un pozo, y cuando le preguntaron al respecto, ella les dijo que vio una ardilla unida a una tetera que saltó al pozo, y Mash-Ji no dudó en saltar tras ella. En ese momento, Kinjamaro se rebeló y huyó, seguido por Aktu y Sosu, mientras Mash-Ji había llegado a su límite de ira. Después de eso, la ardilla continuó moviéndose libremente de un lugar a otro, mientras Mash-Ji comenzaba a mostrar signos de agotamiento mientras trataba de concentrarse en todo a su alrededor para encontrarlo, y Aktu pensó que a este ritmo todo el pueblo estaría sospechando. En su camino se encuentran con Ayani, que ha estado buscando a Mash-Ji todo este tiempo para la limpieza. Mash-Ji decide golpearla cuando sospecha que podría ser Kinjamoro, y básicamente no necesita una excusa para golpear a su hermana, pero descubren que es Ayani y la obligan a ayudarles a encontrar la ardilla para llevarla de regreso a donde pertenece. Luego escuchan gritos a lo lejos y cuando van en la dirección de los gritos encuentran 2 clones de Shinobu peleando, pero rápidamente se hacen amigos y cuando les resulta difícil distinguirlos, Mash-Ji decide golpearlos juntos. Así que los 2 clones de Shinobu usan la técnica ninja y clonan un gran número de ellos. Mash-Ji le pide a sus compañeros que la ayuden a deshacerse de ellos y encontrar a los reales, diciéndoles que cada uno de ellos debe encargarse de al menos 2 clones de Shinobu. Después de que los 2 equipos comienzan a enfrentarse, Sosu logra encontrar al falso Shinobu y Mash-Ji corre hacia él para acabarlo, pero él esquiva su ataque y escapa como siempre. Sosu se sorprendió de que Aktu admitiera que no podía atrapar a la ardilla fantasma por mucho que lo intentaran, así que sospechó de él y lo atrapó, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que era la ardilla disfrazada de Aktu. La energía de Mash-Ji regresó a ella y se vengó, atándolo con Ayani para evitar que escapara. Luego se acercó a él y usó hechizos para sellarlo para siempre, y logró convertirlo de nuevo en una estatua. Cuando notaron que el verdadero Aktu había desaparecido, fueron a buscarlo y lo encontraron inconsciente cerca de un árbol. Una noche, Yukino caminaba por el bosque con sus animales después de recoger castañas cuando notó un pájaro extraño volando sobre su cabeza, y cuando una pluma cayó en su mano, se preguntó si pertenecía a un azulejo. Al día siguiente, Sosu se despertó y encontró a Aktu practicando esgrima. Le dijo que había practicado todos los días desde que era niño, y ahora quería ser capaz de derrotar a Beniyasha si alguna vez regresaba. Ella fue hacia el río rápidamente después de preguntarle si sería bueno para él irse a casa rápido, pero luego se sintió egoísta por querer que él se quedara con ella para siempre y encontró a Yukino corriendo frenéticamente con sus animales, y cuando le preguntó a dónde iba, ella le dijo que había visto un pájaro azul anoche. Sosu sospechaba que podría ser una broma de Ayani, pero Ayani le aseguró que era totalmente real, aunque no podía ver su cara muy bien en la oscuridad. Entonces le pidió a uno de los animales que fuera a buscar a Aktu para contarles sobre eso, y le pidió a Sosu que la ayudara a buscarlo, y fueron juntas a buscarlo por la isla.
Por otro lado, Actu se sorprendió al saber sobre el pájaro azul, pero le dijo al amigo de Yukino que vendría después de terminar de recoger leña, así que tuvo que ayudarlo después de que Yukino se llevara a Sosu por la fuerza. Después de eso, Yukino llegó con Sosu al lugar donde vio al pájaro azul ayer y le pidió que la ayudara a buscarlo para presumir de este logro cuando lo encontraran. Luego, ella hizo que su perro oliera la pluma para poder ubicar la ubicación exacta del pájaro. Sosu recordó que era una criatura legendaria y que serían bendecidos si lograban encontrarla según las leyendas, pero rápidamente se desanimó cuando Yukino le dijo que esto era solo un cuento de hadas. De repente, el perro pudo oler el olor del pájaro azul desde cierta dirección y sintió que estaba cerca de ellos, así que fueron en esa dirección con cautela y en silencio, pero encontraron un pájaro ordinario comiendo su comida en paz. Yukino lo persiguió después de encontrarlo lindo y quiso adoptarlo. Todos seguían al pobre pájaro debido a la imprudencia y obsesión de Yukino por hacerse amiga de diferentes animales hasta que el pájaro voló lejos, y luego todos cayeron por una pendiente oculta hasta que llegaron al fondo de una profunda grieta. Por la tarde, Actu regresó a casa y no encontró a Sosu, por lo que se preocupó por ella mientras ella estaba inconsciente dentro de la grieta, y cuando recuperó la conciencia pensó en intentar escalarla, pero descubrió que su pierna estaba herida por la caída, así que el oso intentó escalar las rocas, pero sin éxito, como era de esperar. Sosu recordó que el amigo de Yukino había ido a buscar a Actu y que podría llegar en cualquier momento para salvarlos, pero Yukino estaba confundida por el hecho de que habían caído en la parte más profunda del bosque y la probabilidad de sobrevivir era muy baja, aunque Sosu seguía siendo optimista de que sobrevivirían. Mientras tanto, Actu fue a Kagami y le dijo que aún no habían regresado. Ella se sintió nerviosa y deseó haber llevado a las chicas con ella esta mañana a las aguas termales, así que él decidió ir a buscarlas en el bosque y le pidió que preguntara a los aldeanos por ellas. Después de eso las buscó por todas partes con los otros animales, pero no había señales de ellas, así que le pidió a Tonkatsu que usara su sentido del olfato y comenzó a pensar si les había pasado algo, y después de un rato Tonkatsu logró localizarlas. Del otro lado, Sosu y los chicos se sentaron esperando ayuda hasta que oscureció, y cuando tuvo hambre sacó una gran cantidad de cerezas de su ropa y las compartió con los demás. Yukino se maravilló de su calma en esta situación y le dijo que ella había estado atrapada en una cueva antes con Actu y lo encontró muy tranquilo, y ahora estaba tratando de mantenerse tranquila como él para poder pensar. De repente se dieron cuenta de que empezó a llover y sintieron que estaban en problemas porque esto haría que su sentido desapareciera, mientras Actu y los demás se refugiaron bajo un gran árbol para no apagar su lámpara y empezaron a pensar en una manera de encontrar a sus compañeros en estas condiciones, y luego se apresuró rápidamente mientras llamaba sus nombres en voz alta. Entonces se sorprendió al escuchar a alguien llamando su nombre. Mientras miraba alrededor, el pájaro azul apareció frente a él de la nada y se dio cuenta de que era él quien había llamado su nombre antes, y pensó que tal vez estaba tratando de pedirle que lo siguiera, así que lo hizo con la esperanza de que pudiera saber dónde estaban Yukino y Sosu. Después de un rato no encontró señal de ellos, así que siguió llamando en voz alta hasta que su voz llegó a Sosu y cuando ella respondió, pudo localizarla abajo. Cuando miró hacia arriba para agradecer al pájaro por su ayuda, había desaparecido, y resultó ser el pájaro que Yukino había perseguido antes de que todos cayeran en la grieta. Luego Actu ayudó a todos a llegar a la superficie gracias a que las otras chicas se unieron a él. Yukino regresó con su familia y Ren hizo una cerca alrededor de la abertura de la grieta para que nadie cayera de nuevo. Después de que Actu y Sosu se despiden, él le dice a Sosu que es hora de ir a casa, pero nota su lesión en la pierna y se enfada porque ella no tenía intención de contarle sobre su lesión y decide llevarla todo el camino a casa, mientras Sosu llora de alegría. Y Akito promete hacerse fuerte para protegerla. A la mañana siguiente, Akito salió con algo envuelto en la mano y se dirigió a la casa de Chikage, que es la escuela de la isla donde ella enseña a los isleños todo lo básico que necesitan para comunicarse y coexistir juntos. Akito se convierte en el profesor de matemáticas de esta escuela y ayuda a todos a aprender matemáticas para ahorrar tiempo y esfuerzo. Pero su único problema es que no puede enseñarle nada a Sosu porque odia estudiar, y es tan mala en matemáticas que solía escaparse de la escuela y desaparecer por la mañana para que nadie la llamara a estudiar. La siguiente tarde, después de la escuela, Chikage pide a todos que la ayuden a idear un plan para abordar el desagrado de Sosu por el estudio seduciéndola. Y cuando ella comienza a repartir tareas a todos, Akito se encuentra en el papel de apoyo, diciéndole que se siente mal porque no quiere molestar a Sosu. Pero las otras chicas quieren ayudarla y convencerla de que la escuela no es un mal lugar para estar. Al día siguiente, Akito y Sosu estaban caminando juntos y Akito estaba nervioso por su reacción, mientras que Sosu estaba asombrada por el comportamiento de todos los que encontraban en el camino, y ocasionalmente sentía que le estaban observando. Y cuando le preguntó a Akito a dónde iban, él recordó que no había pensado a dónde iban. Sintiendo que él también estaba actuando extrañamente, ella sugirió que fueran a la casa de Ren y se vio obligada a tomar el camino más largo después de que Ren puso un cartel de que el atajo estaba cerrado, y Sosu se maravilló de cuántas carreteras estaban cerradas hoy debido a trabajos de mantenimiento y construcción, y de repente los dos cayeron en un agujero hecho por Yukino y Chikage. Akito se sorprendió por el agujero, ya que no lo sabía cuando estaban haciendo el plan, y Sosu se sorprendió cuando se dio cuenta de que estaba dentro de la escuela con Chikage, y el resto de las chicas entraron para animarla a hacer un esfuerzo por estudiar. Sosu se sintió enojada con todos y saltó por la ventana para
para escapar de la escuela, así que Akito tuvo que perseguirla. Pero nadie pudo detenerla mientras esquivaba a todos con ligereza. Entonces Akito continuó persiguiéndola, incapaz de atraparla hasta que trepó a un gran árbol. Sosu comienza a saltar entre los árboles mientras él la sigue desde abajo. Él decide usar Tonkatsu para atraparla y se lo lanza, pero ella lo esquiva y accidentalmente aterriza justo en la cara de Akito. Akito fingió estar inconsciente hasta que ella pasó por su lado, luego le agarró el pie, la derribó y la hizo cosquillas hasta que no pudo moverse y anunció su rendición. Luego expresó su descontento de que todos intentaban obligarla a estudiar. Le dijo que lo hacían porque les importaba a ella y querían estudiar con ella. Pero ella insistió en quedarse así sin estudiar, y que sabía que él no obligaría a nadie a hacer algo que odiara. Le dijo que odiaba muchas cosas cuando llegó a la isla y se sentía inútil, pero ella se quedó a su lado todo el tiempo, instándolo a esforzarse, y ahora era su turno de ayudarla. Losa sintió que realmente le importaba, así que decidió hacer su mejor esfuerzo para impresionarlo. Por la noche todas las chicas pensaron que tal vez estaba enojada con su comportamiento y no quería encontrarse con ninguna de ellas, y cuando pensaron en ir a buscarla, se sorprendieron al descubrir que había regresado con Actu. Todas las chicas le piden disculpas por no ser consideradas y por su plan cruel hacia ella, pero ella se acercó a ellas y Actu le dio valor y se disculpó por causar problemas y dijo que haría su mejor esfuerzo para estudiar. Y todos estaban felices de que ella aceptara estudiar, y ella estaba emocionada al saber que Akito estaba enseñando en la escuela y se encargaría de ella. Unos días después, Akito decide ir a trabajar manualmente por su cuenta y le pide a Sosu que vaya a recoger algas de la playa. Aunque se estaba balanceando por el peso del agua en los tanques, lo estaba haciendo bien, y las chicas sintieron que él estaba más fuerte que antes. Mientras Sosu se preguntaba si él estaría bien solo y en el camino, notó Ton un paquete con un mensaje en la playa. Ella rápidamente volvió a casa y le dijo a Akito que había encontrado el paquete que él había usado para enviar una carta a su hermana. Él estaba decepcionado de que su carta no le hubiera llegado a ella, pero estaba curioso por abrirlo, y descubrió que no era la carta que él le había escrito. Akito se sintió feliz porque logró comunicarse con ella, y cuando siguió leyendo su carta, descubrió que ella pues estaba en problemas y necesitaba su ayuda ya que estaba perdida en el océano. Así que se apresuró al bote y decidió cruzar los remolinos para salvarla, pero fue en vano. Akito se sintió triste porque no pudo ayudar a su hermana, así que ella le sugirió que intentara volar en el cielo como un pájaro. Hicieron una cometa con cuerdas y Sosu lo ayudó a volar, pero recordó que tenía miedo a las alturas, así que siguió gritando hasta que sus gritos llegaron a todos los aldeanos. Y justo cuando pensaban que el plan funcionaría, una tormenta apareció de la nada para traerlo de vuelta a la playa. El resto de las chicas se les unen, y Ren lo ayuda a volar de regreso por encima de los remolinos, lanzándolo con una cuerda fuerte. Pero Chikage se da cuenta de que incluso si logra cruzar los remolinos, no habrá un barco para traerlos de regreso a la isla. Después de fallar innumerables veces al intentar atravesar los remolinos y tormentas, comenzaron a pensar en una forma más práctica de atravesar los remolinos, hasta que Yukino notó que su pájaro volaba cerca de ellos y sugirió que ayudara a Akito a salir de la isla, pero les dijo que era imposible debido a los ciclones. Machi pensó en intentar algo que pudiera ayudar a Akito, así que todos regresaron al templo y ella continuó lanzando hechizos sobre él y haciendo cosas extrañas que ellos no entendían. Ella le dijo que estaba tratando de separar su alma de su cuerpo para que su alma pudiera ir a salvar a su hermana, y le ofreció casarse con él si el plan funcionaba. Luego sacó su alma de su cuerpo, pero Ayan intervino y lo arruinó haciendo que su alma regresara a su cuerpo nuevamente, así que Mayu la castigó. Entonces Chikage pensó en usar la ayuda del genio Mukune, pero Akato no estaba convencido de que le sería útil, ya que no cree en la magia. Trataron de convencerlo de que no tenía otra opción que intentarlo, y Mukune se ofreció a darle 5 deseos porque estaba de buen humor hoy, pero Akito le dijo que solo necesitaba un deseo, así que cumplió su petición y luego comenzó a irse. Pero Akito lo atrapó y le preguntó a dónde iba, y él dijo que le había concedido un deseo, lo que significaba que ya no podía hacer otro deseo para él. Sosu le pidió que le concediera al menos un deseo más, y Akito tuvo que pedirle que lo enviara a donde estaba su hermana, pero no hubo cambio, así que Mukune decidió irse, pero Akito se enojó y lo atrapó y le ordenó cumplir su deseo, y le dijo que casi lo hizo, pero tartamudeó y pidió el deseo equivocado. Akito se sintió tonto por tratar de creer en la magia y la adivinación, y perdió la esperanza de encontrar a su hermana. Las chicas intentaron animarlo de cualquier forma posible, mientras que Sosu se sintió mal por él y les dijo que si lograba ir al mundo exterior nunca podría volver, y salió corriendo. Akito la siguió para intentar detenerla y hablar con ella. Se encontró con el viejo doctor en su camino y le preguntó qué había pasado. Mientras tanto, Sosu fue y se sentó sola en la playa hasta que el doctor se unió a ella y le dijo que estaba tratando de ayudar a Akito a salir de la isla, pero acababa de darse cuenta de que si él lograba salir de la isla, podría no volver a verlo, y se sintió mal por pensar egoístamente a pesar de que su hermana lo necesitaba. El doctor le dice que solo hay una forma para que él salga de la isla, pero si ella le dice, tendrán que separarse. Mientras tanto, Akito regresa a casa y espera el regreso de Sosu, quien sigue reflexionando sobre las palabras del doctor. Por la noche, Sosu regresó y encontró a Akuto esperándola. Luego le pidió disculpas por estar distraído por su hermana y no pensar en lo que sucedería cuando dejara la isla, pero ella entendió su situación y le dijo que era su culpa por pensar egoístamente, y reunió su coraje y decidió decirle la única forma en que podía dejar la isla. Akuto y el doctor fueron a una pequeña isla cerca de su isla.
El médico le dijo que la leyenda dice que el señor dragón del mar vive allí, luego le dio un mapa de la isla y le dijo que tendría que conseguir una llave en el monte Fuji para abrir el santuario, pero que tendría que enfrentar dificultades para conseguirla. Akuto estaba reacio a correr ese riesgo y probar otra solución, pero la doctora insistió en que debía pedirle protección al dragón para salir de la isla, de lo contrario, ella no le permitiría poner un pie en la isla. Akuto no tenía más opción que conseguir la llave, así que él y Sosu se dirigieron al monte Fuji y permanecieron vigilantes todo el día mientras que las otras chicas observaban desde lejos, habiendo ideado un plan para atraerlos a otro lugar. Sosu se sorprendió al encontrar su dulce favorito tirado por todos lados en el camino y siguió recolectándolo hasta que terminaron dentro de un laberinto y quedaron atrapados sin darse cuenta, y las chicas pusieron un laberinto para evitar que llegaran a la llave y que Akuto saliera de la isla. Akuto y Sosu encuentran señales en las paredes del laberinto, y cuando Shikayu las nota, Ren tontamente le dice que las puso para que no se perdieran. Akuto y Sosu siguen las instrucciones para salir mientras Yukino decide dirigirse hacia ellos con sus animales para capturarlos antes de que salgan del laberinto. Akuto llega a la puerta de salida, pero no puede abrirla. Entonces Shikadu usó su último truco para ponerles una trampa y lanzó una gran bola de boliche hacia ellos. Mientras tanto, Yukino estaba llorando en una esquina del laberinto después de que el oso se perdió en el camino y quedaron atrapados dentro. Entonces ella y Ren se sorprendieron cuando vieron la enorme bola viniendo hacia ellos y rápidamente los aplastó a todos y los dejó planos en el suelo. Mientras tanto, Akuto intentó abrir la puerta con todas sus fuerzas, pero sin éxito hasta que Ayan la abrió y entró por ella y se dio cuenta de que era una puerta corrediza. Entonces encontraron la enorme bola acercándose y salieron rápidamente del laberinto, y Sosu pensó que este era el tipo de problema del que hablaba el doctor. Siguieron corriendo lejos de la bola hasta que apareció el líder tigre y los salvó lanzándola en la dirección opuesta. Luego ella regresó a Shikadu nuevamente y fue víctima de su propia trampa. Cuando el tigre se enteró de su deseo de ver al señor dragón del mar, decidió no dejarlos cruzar y conocer al dragón. Akuto decidió ignorarlo y seguir adelante, pero el tigre los atacó, deteniéndolos a la fuerza de ir allí. Les dijo que hablaba en serio y que era su papel y el de los otros jefes proteger al dragón. Se dieron cuenta de que tendrían que derrotar a los 4 jefes para conseguir la llave y encontrarse con el dragón. No tenían ninguna oportunidad contra ninguno de los jefes, y ya no podían escapar del jefe tigre. Mientras él se dirigía hacia ellos, Mai Mai apareció de la nada y tropezó con su grande... Cuando Akuto y Sosu se preguntaron por qué había venido, ella les dijo que quería ayudarlos a llegar al monte Fuji. El tigre se levantó de nuevo y decidió no enfrentarse a ella otra vez. Volvió su atención a Akuto, pero ella y Kuna se pararon frente a él y dijeron que no lo dejarían tocarlo. Mai Mai, dándose cuenta de que hablaba en serio, retrocedió asustada y subió al árbol más cercano. Él la siguió y siguió lanzándole fruta, y Kuna aprovechó su distracción y lo atacó con su superpoder. Akuto y Sosu aprovecharon la oportunidad y escaparon para continuar su camino hacia la montaña. A mitad de camino se encontraron con el jefe panda, quien les impidió pasar después de enterarse de lo que estaban haciendo. Y Akuto se sorprendió cuando le dijo que alguien le había sobornado con comida para evitar que cruzara. Sosu decide ayudarlo a derrotar al panda, mientras Shikadu está inconsciente después de que la pelota cayó sobre ella, y Shinobu busca a Akuto para enfrentarlo. Akuto bloqueó todos los ataques del panda con un palo de madera hasta que se rompió. Justo cuando estaba a punto de acabar con él con sus garras, Shinobu apareció de la nada y lo bloqueó, pensando que estaba practicando solo con el panda y le pidió que la dejara enfrentarse al panda. Mashi intentó dispararle su dardo tranquilizante, pero este rebotó y ella se quedó dormida de manera sospechosa sin cerrar los ojos. Viendo que Shinobu está disfrutando su tiempo con el panda, deciden continuar su camino hacia la montaña y dejarlos solos. En su camino se encuentran con el líder de los gatos y Sosu decide enfrentarlo ella misma esta vez. El líder le advierte que al confrontarlo estará rebelándose contra su maestro, así que ella le dice que tienen que cruzar y obtener la llave para Akuto por cualquier medio necesario. Luego ella lo atacó, pero se sorprendió cuando agarró su cola y su piel se despegó, y resultó ser un gato falso que se hacía pasar por el líder. Entonces, un grupo de copias del líder gato apareció de repente frente a ellos y se dieron cuenta de que tendrían que derrotar a todas las copias y atrapar al verdadero líder gato. Comenzaron su viaje para encontrar al líder gato y siguieron capturando gatos uno por uno mientras Akuto pensaba en observar sus movimientos para notar la diferencia. Entonces notó que un gato movía su cola de manera diferente a los demás, así que lo atrapó y logró encontrar al verdadero líder gato. Cuando le preguntó cómo había podido encontrarlo, le dijo que los gatos falsos movían solo una cola mientras él movía ambas. El líder se dio cuenta de que tenía un talento especial para la observación y se vio obligado a admitir la derrota y dejarlo pasar, advirtiéndole que ahora tendría que enfrentarse al líder más poderoso entre ellos, el líder de la región occidental. Después de eso, continuaron su camino hasta que subieron al monte Fuji y llegaron a un pequeño santuario que contenía la llave del santuario del dragón. Pero pronto, el gallo Kuragi apareció de repente y tomó la llave antes de que siquiera pensaran en tocarla. Y cuando Akuto se preguntó por qué estaba en este lugar, Sosu le dijo que Kuragi es el líder de la región occidental. Luego, Akuto le da una espada de madera y le dice que enfrentarlos no será un ejercicio y que tiene que tomárselo en serio si quiere obtener la llave. Akuto lo ataca, pero Kuragi sigue esquivando sus ataques con agilidad y flexibilidad y luego usa su técnica especial para golpear a Akuto con ella. Akuto se da cuenta de que su fuerza radica en su pequeño cuerpo y en su rapidez de movimiento y que no podrá seguirle el ritmo. Kuragi le dice que esto es solo una preparación para lo que vendrá y que nunca podrá derrotarlo.
Akuto se siente enojado al escuchar la palabra que más odia y recuerda a su padre. Se lanzó hacia Kuraji e intentó golpearlo, pero él usó la técnica del tornado y lo hizo volar. Así que Akuto se levantó de nuevo y agarró su espada y Kuraji se lanzó hacia él y golpeó su arma hasta que la dejó caer de sus manos. Luego se lanzó hacia él con toda su fuerza para atacarlo con la técnica de proyectil tornado, pero Akuto se sorprendió de que Sosu usara su cuerpo para recibir el daño en su lugar. Akuto sintió que estaba demasiado herida por el golpe de Kuraji para levantarse nuevamente y la encontró pidiéndole que dejara de luchar la pelea inútil con Kuraji. Pero él le dijo que nunca se rendiría después de toda la distancia que habían recorrido juntos para llegar aquí. Luego fue hacia su espada de madera y la levantó otra vez. Kuraji se sintió enojado con él y decidió romper su espada para forzarlo a admitir la derrota. Usó toda su fuerza en el siguiente ataque y corrió hacia él a toda velocidad, pero se sorprendió al darse cuenta de que no sostenía su espada en la mano derecha y que había hecho una trampa para acercarlo lo suficiente y luego herirlo y hacerle soltar la llave. Y Akuto finalmente logró conseguir la llave y Kuraji se vio obligado a admitir la derrota frente a él. Después de eso, Akuto y Sosu se dirigieron hacia el santuario donde reside el dragón Señor del Mar después de que consiguieron la llave. Y Ayane los estaba observando desde lejos y cuando entraron, preguntó sobre la naturaleza de este dragón y Sosu le dijo que nadie en la isla lo ha visto jamás y todo lo que sabe sobre él es que es el que protege la isla. Luego fueron interrumpidos por el sonido de un grito que se acercaba en la distancia. Él pensó que era el grito del dragón, pero Ayane se había deslizado detrás de ellos y se atascó la cabeza entre dos rocas antes de poder alcanzarlos, así que lo ignoraron y continuaron su camino. Después de eso, Ayane pensó en adelantarse a ellos para encontrarse con el dragón y convencerlo de concederle su deseo para arruinar su plan, y se lanzó a la cueva y se detuvo frente a un agujero profundo, pensando que era la guarida del dragón, y pensó en darle algo de comida como una forma de aprecio, pero se sorprendió al ser arrastrada al agujero. Habría caído más profundo si no hubiera agarrado accidentalmente algo que pensó que era una cuerda, pero resultó ser el bigote del dragón. Entonces ella estaba aterrorizada y huyó. Mientras tanto, Akuto y Sotu estaban tratando de hablar con el dragón y pedir su deseo hasta que sintieron un violento terremoto y se sorprendieron al ver a Ayane apareciendo desde debajo del agua. Después de eso, los tres salieron corriendo del santuario y encontraron la entrada bloqueada por rocas, y se asustaron cuando encontraron con ella un trozo del bigote del dragón que arrancó accidentalmente, y cuando Ayane volvió con los demás le dijeron que sería maldecida por eso, y Shikayu pensó que no había manera de que el dragón respondiera a la petición de Akuto. El médico los interrumpió y les dijo que deberían haber pensado en lo que era mejor para él en lugar de intentar obligarlo a quedarse con ellos. Akuto sintió remordimiento por sus acciones. Mientras tanto, Akuto descubrió que no tenía más remedio que tomar el camino difícil solo e intentar salir usando el barco, y le dijo a Sosu que no quería ponerla en peligro con él. El doctor trató de detenerlo de cruzar el océano, pero Sosu se detuvo frente a ella y les pidió para dejarlo ir a donde quisiera, y se sentaron viendo a Aktu intentar cruzar bajo la lluvia torrencial mientras el mar lo arrastraba de un lado a otro. Sosu sintió que estaba en peligro y saltó tras él y fue al delfín, Sashimi, para pedirle que lo protegiera, y Aktu continuó resistiendo e intentando cruzar, y se sorprendió al encontrar a Sosu detrás de él en el lomo de Sashimi, pidiéndole que no se fuera porque no quería abandonarlo. Aktu entonces recordó todo lo que había pasado con ella desde que llegó a la isla, y cuando se distrajo, entró en el vórtice sin darse cuenta. Intentó agarrar la mano de Sosu, quien lo siguió al vórtice, pero él se adentró más en el vórtice, así que Sosu tuvo que nadar para buscarlo. Después de un rato, Sosu recuperó la conciencia y se encontró cerca de la playa con el resto de las chicas a su alrededor, y cuando buscó a Aktu, el doctor le dijo que el señor dragón del mar ahora está enojado, así que todas dirigieron su atención a Ayane, quien hizo que se cortara el bigote. Sosu se levantó y se dirigió hacia el mar y encontró a Sashimi esperándola, así que le pidió que la llevara al dragón, y cuando se acercaron al santuario se sumergió y encontró las rocas colapsando sobre ella, así que siguió nadando hasta que llegó a la entrada de su guarida, y luego le pidió que calmara su ira. Sintió el remolino tirándola hacia abajo, pero agarró el borde y le pidió que dejara a Aktu cruzar la isla a salvo. Rin le agarró la mano para levantarla, y cuando salieron a la superficie, los otros la estaban esperando, y Shikaji le dijo que habían logrado abrir la entrada al santuario y quitar las rocas. Entonces decidieron unir fuerzas para salvar a Aktu. Ayane ató su cuerpo con una cuerda que Ren sostenía firmemente, y luego se sumergió hacia la guarida, pero se aterrorizó cuando vio los ojos del dragón. Le dijo que había venido a disculparse y le devolvió su bigote. Cuando ella llegó al techo, todos comenzaron a rogarle que concediera su deseo. Mientras tanto, el doctor vio energía emanando del santuario y se dio cuenta de que Aktu debería estar al otro lado del vórtice para entonces. Al otro lado, Aktu estaba inconsciente bajo el agua. Luego recuperó la conciencia después de sentir una violenta sensación de hormigueo en su cuerpo y nadó hacia la superficie gracias a que Mashi conectó su cuerpo con la muñeca con su habilidad. Cuando salió a la superficie, encontró una luz brillante rodeándolo. Luego vio un bote acercándose a él y encontró a su hermana, Misaki, a bordo saludándolo con la mano, y se sintió aliviado al ver que ella estaba bien. Luego se preguntó por qué había tantos hombres con ella, y ella le dijo que dejó su hogar el mismo día que él se escapó y cayó al agua en una tormenta. Luego fue arrastrada a la isla Iranto, pero era una isla con solo hombres y la vida era primitiva. Aktu se sorprendió al descubrir que estaba en la misma isla con un tipo diferente de humanos viviendo en ella.
Luego le dijo que todavía estaba causando problemas para ellos, pero que estaba contenta con su nueva vida y decidió quedarse en la isla por un tiempo, y le ofreció ir con ella, pero él se disculpó con ella. Y le dijo que volvería a su isla Airanto antes de que la tormenta terminara y pidió a sus amigos que la cuidaran bien. Le dieron un bote pequeño antes de irse para que pudiera regresar, y Actu estaba feliz de visitarla. Así que regresó a la isla y luchó contra la tormenta y los remolinos para volver a Sosu otra vez. Al día siguiente, Sosu esperó cerca de la playa con el doctor y se dio cuenta de que se reunió con su hermana y que cuando terminara la tormenta no volvería a la isla. Pero pronto encontraron a Actu inconsciente cerca y corrieron hacia él, sintiéndose felices de verlo de nuevo. Y entonces el doctor ordenó a todas las chicas que se prepararan para comenzar un concurso para atraparlo, y la ganadora se convertiría en su esposa.